Muy bien. Pues buenos días a todos. Damos comienzo a la webinar Gestión Emocional y Gestión de Estrés, específica para docentes para la formación del empleo, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Mamen y yo me dedico a dar formación, en primer lugar, en gestión de estrés, a nivel individual, a nivel privado y a nivel de empresa. Llevo 6 o 7 años en esto, pero bueno, quiero presentarme porque mi profesión es ingeniero. Yo soy ingeniera de profesión, he trabajado 25 años dedicándome a mi profesión de forma específica, pero hace 6 o 7 años tuve la suerte de, bueno, conectar con el mundo de la gestión del estrés por necesidad propia. Yo padecía una migraña muy grave producida por el estrés y bueno, pues un facultativo, un neurólogo me recomendó la práctica de mindfulness para intentar aliviar un poco la sintomatología, porque la medicación llega hasta donde llega, ¿no? Cuando el foco de inicio es un foco de tensional, ¿no? Es un foco de estrés que te produces tú mismo. Entonces, bueno, pues me apasionó este mundo, además de que curé mi enfermedad. Soy lo que se llama un caso de éxito y tanto me gustó que decidí formarme en todo lo que había sobre esto y encontré una nueva pasión. Encontré una forma de vida diferente en la que me dedico pues, a asesorar a empresas y asesorar a personas en cuanto a la gestión del estrés, que hace muchísimo daño, tanto a nivel personal como bueno, a nivel físico, a nivel psicológico y en las empresas a nivel económico, ¿no? Entonces, era una sensación de ¿por qué esto no lo sabe todo el mundo? Con lo fácil que es, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco he ido transformando mi profesión y hace ya un tiempo que di el salto, me dejé la ingeniería, que creo que ya le he dejado mucha parte de mi vida y lo he hecho todo lo bien que he podido y ahora me dedico a divulgar este tipo de metodología. Entonces espero aportaros en 2 horitas que tenemos un montón de herramientas que creo que son fáciles de utilizar, muy útiles y sobre todo que hagáis ese cambio de mentalidad que tenemos sobre el estrés, que bueno, ha entrado de forma silenciosa en nuestra sociedad con cierta connotación positiva, porque nos da la sensación de que, bueno, pues estar estresado es normal y no es normal. El estrés es una enfermedad, produce mucho sufrimiento y tenemos que ser conscientes de ello y conocer qué métodos están avalados por la ciencia para combatir esta enfermedad tan grave, que es la enfermedad del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud. Mucho más grave que enfermedades como es el cáncer, que tanto nos asusta, o como es el COVID, que está tan en la actualidad ahora mismo, ¿no? Entonces, si os parece, voy a compartir pantalla y vamos a seguir una presentación que es mucho más bonito que verme a mí la cara. Un segundo. Vale. Bien. Pues empezamos esta presentación, bueno, pues un poco con lo que vamos a ver, ¿vale? Para hablar de gestión emocional y estrés, lo primero que tenemos que ver es un poco ponernos en realidad, ¿vale? Vamos a ver la realidad de vuestra profesión, un poco para detectar cuáles son vuestros estresores y para uno tomar conciencia de, por dedicarse a esto, cuál es el peligro de que el estrés entre en su vida. Tenemos que situarnos un poco en la sociedad en la que vivimos porque de esta no nos podemos escapar y para ello tenemos que tomar conciencia de qué hace la sociedad para favorecer que el estrés esté tan dentro de nuestras vidas. Vamos a hablar del estrés, por supuestísimo, y de métodos para combatirlo siempre avalados por la ciencia. Vamos a hablar de mindfulness, que es la metodología más potente y por supuesto, avalada por la sociedad médica para combatir esta enfermedad tan difícil de combatir. Vamos a hacer una pequeña práctica para que veáis lo que es saborear una práctica de mindfulness y que sintáis o percibáis lo sencilla que es. Luego vamos a hablar un poco de gestión emocional y autoestima, porque somos una sociedad en la que se nos forma muy poco en este sentido y son 2 puntos clave para permitir que el estrés inunde nuestra realidad y bueno, pues nos aporte un sufrimiento extra que no deberíamos de convivir con él, ¿no? Y por último vamos a hablar de amabilidad, asertividad y comunicación como herramientas que mejoran nuestra calidad de vida a nivel de relaciones con los demás, que en el mundo laboral y en el mundo personal es indispensable. Así que arrancamos. En primer lugar, vamos a hablar de la realidad del docente de formación para el empleo. Bueno, pues las cualidades de un docente para la formación para el empleo, generales, no vamos a hablar de nada específico, pues son docentes en primer lugar vocacionales,
Con lo cual, bueno, pues su trabajo les gusta, ponen ilusión y de alguna manera quieren cambiar cosas, quieren aportar algo, ¿no? En el área laboral en el que hacen su desempeño. Suelen ser expertos en su materia y tienen una predisposición a una ayuda real hacia el alumno, porque normalmente, bueno, pues son alumnos que tienen ciertas dificultades laborales y, bueno, pues realmente es gente que necesita la ayuda del docente. Este docente tiene una capacidad de adaptación o debe de tener una capacidad de adaptación a temarios algo generalistas que nos ofrece el sistema y que realmente son temarios a veces poco atractivos, demasiado densos, demasiado extensos y que hay que adaptarlos un poco a la realidad del alumno con el que nos encontramos, ¿no? Y por último, pues este docente debe tener una capacidad motivacional para el alumno porque son personas que se encuentran un poco en una situación de paralización con el empleo o de en un momento en el que sienten pues mucha inseguridad, ¿no? Para retomar su vida laboral. Claro, esto va a producir una serie de estresores que tenemos que tenerlos localizados y sobre todo tenemos que ser conscientes de ello. En primer lugar, son personas que trabajan sin una planificación anual clara o la mayoría de vosotros trabajáis sin una planificación anual clara y eso genera mucha incertidumbre en la persona, ¿no? Porque una persona que trabaja para una empresa, pues bueno, sabe que tiene más o menos trabajo, que el año va a ser, bueno, pues unos años son mejores, otros peores, pero al final de mes él tiene su nómina y bueno, de alguna manera esa tranquilidad la tiene cubierta. En el caso de los formadores no es así y vivís con esa incertidumbre. Además hay incertidumbre en el volumen de trabajo. Hay épocas en las que hay mucho trabajo y podemos incluso tener la sensación de morir de éxito porque vamos agotados, ¿no? de tantas formaciones que surgen, pero luego vienen momentos donde no hay nada de trabajo, por ejemplo el verano, las vacaciones, etcétera, ¿no? Luego, en ocasiones, el alumnado tiene poca preparación y aunque se supone que las empresas que nos contratan hacen una selección y el alumno está preparado para determinadas materias, te encuentras con la realidad de que el alumno no tiene ni idea de la materia que se está impartiendo y tienes que adaptarte a esa poca preparación. Luego, requiere por la parte del docente mucha preparación de la materia porque los temarios, como sabéis, son poco concretos y para que realmente sean útiles y aporten, perdón, herramientas prácticas para los alumnos, pues hay que trabajar muchísimo en desmembrar esa materia genérica, ¿no? Además, hay muchas horas de formación seguidas, las clases son larguísimas, no todas las veces, pero bueno, la mayoría de las veces son cursos de 5 horas diarias, 4 horas diarias, que eso es absolutamente agotador para cualquier persona. Los plazos de cobro son largos, normalmente terminas un curso, o empiezas a hacer un curso que dura 6 meses, pero hasta que no concluye el curso no pagan absolutamente nada y entonces, bueno, pues eso es una tensión financiera con la que tiene que convivir el docente. Y luego hay una presión importante por mantener el número de alumnos en formaciones de muchos meses, porque cada alumno que se desencanta con la formación y se quita, bueno, pues es facturación que no hace la empresa y por lo tanto nos presiona a los profesores para que mantengamos ese número de alumnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos son los puntos más importantes que pueden provocar estresores en vuestro día a día, en vuestra realidad. Emociones con las que conviven las personas que se dedican a lo que os dedicáis vosotros. Pues incertidumbre, por supuesto, y vivir con incertidumbre significa vivir con miedo, vivir con cierta angustia, con cierta presión económica en muchas ocasiones. Frustración, porque muchas veces te esperas encontrar alumnos preparados que no lo están. Encuentras alumnos que intentan darle motivación, pero no hay manera de que se motiven, no cumplen con el programa, no hacen las tareas que tienen que hacer. Y la verdad que es un trabajo, pues, en muchas ocasiones bastante frustrante, especialmente cuando son los programas online, porque además el no tener contacto con el alumno nos dificulta mucho el poder mantener esa motivación. Luego hay una sensación de agotamiento por el sistema, cómo se imparten estas clases que duran tantísimas horas al cabo del día y si uno tiene 2 formaciones en un día, pues realmente vive absolutamente exhausto. Y luego el estrés por todos esos estresores que hemos comentado y que, bueno, que conviven con nosotros y que tenemos que tener muy presentes y muy controlados para que no acaben pues ganándonos el terreno. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de convivir con este tipo de emociones?
Pues una de las más importantes es el temido síndrome de burnout, el temido síndrome de quemado profesional. Antes se pensaba que este síndrome solo le daba a personas que trabajaban con sufrimiento ajeno, por ejemplo, médicos, sanitarios o gente que trabajaba en ONGs. Pero no es verdad. Ya la Organización Mundial de la Salud ha pedido, y en la Unión Europea ya se ha establecido un plazo de unos meses para declarar el síndrome de burnout como una enfermedad profesional en todos los sectores. Es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por la actividad laboral. Cuando uno no controla y el estrés termina por dominar su vida, al final cada día se encuentra un poco peor, se encuentra un poco peor y llega un momento en que no puede, o sea, es que ya no puede con su vida ni con su profesión. Esto declara episodios largos de ansiedad, de depresión y de agotamiento generalizado que hacen que, bueno, pues la calidad de tu trabajo vaya en detrimento de forma gradual y al final llegue un momento en que sientas que no puedes seguir adelante, ¿no? Afecta en todos los aspectos de nuestra vida, porque cuando uno se quema profesionalmente, como lo que le atacan son enfermedades reales, al final esa enfermedad también va al lado de tu vida personal. Y al final una persona que está quemada profesionalmente, que tiene síndrome de burnout, si padece un inicio de depresión o padece un cuadro de ansiedad, lo va a padecer en todos los ámbitos de su vida. Entonces la calidad de vida baja muchísimo, ¿no? Una persona con síndrome de burnout presenta una gran dificultad para resolver problemas porque está saturado mentalmente. Y problemas que hace X tiempo pues resolvía con cierta facilidad, ahora se le hacen una montaña y es incapaz de afrontar cualquier dificultad. Hay un proceso de deshumanización, porque cuando uno entra en un estado de estrés permanente y empiezan estos procesos de enfermedad a desarrollarse, de alguna manera siente que está abrumado por la propia vida. Entonces, cuando uno está abrumado, bastante tiene con soportar su vida para preocuparse de la vida de los demás. Y hay un proceso de deshumanización tanto con los alumnos, como con los colegas de profesión, como con las personas que tenemos en nuestra vida personal. Y hay un proceso de desapego con la empresa y con la profesión. Hay gente con el síndrome de burnout que si trabaja para una empresa concreta de forma habitual, termina por odiar a esa empresa, por odiar a todas las personas de esa empresa, pero es que al final termina odiando su profesión y no tiene más remedio que salir con algún tratamiento de terapia de esa situación y luego reinventarse, porque ya no puede volver. O sea, ha cogido un odio brutal a todo lo que le ha producido esa profesión. Y por supuesto se produce un abuso de fármacos y sustancias evasoras. Ahí los bares, amigos, sustancias evasoras que nos hacen por momentos pues borrar la realidad con la que convivimos, con ese estrés y con esas emociones con las que tenemos que convivir, ¿vale? ¿Qué se hace imprescindible para que una persona no coja este síndrome de burnout? Pues en primer lugar y sobre todo disminución de los niveles de estrés. Hay que ser conscientes de qué puntos de estrés pueden atacarme a mí y qué existe para bajar esos niveles de estrés. Y hay que hacer una correcta gestión emocional que en esta sociedad pues no se nos ha enseñado, por lo menos a nuestra generación, a la generación de ahora, de los niños que están ahora en edad escolar, se empieza a hacer un poco de educación en inteligencia emocional y pues bueno, en eso van a estar más preparados que nosotros, ¿vale? Pero para poder tener una vida plena, una vida feliz, no hay más remedio que trabajar en estas dos áreas si queremos que el estrés no nos gane la batalla. Vamos a situarnos un poco en la sociedad en la que vivimos porque de ella no nos podemos escapar. Hombre, nos podemos coger dos cabras y irnos a vivir al monte, pero entonces ya no podemos ser profesores para la formación del empleo porque para empezar no tenemos conexión a Internet. Entonces tenemos que vivir en esta sociedad y como tenemos que vivir en esta sociedad tenemos que conocer cuáles son los puntos que nos pueden hacer daño en este sentido para tenerlos presentes y a buen recaudo. Nosotros, los seres humanos, tenemos un área cerebral, que es la parte prefrontal del cerebro, que nos ha hecho diferentes al resto de las especies animales, ¿no? Y a partir de los 11 años, más o menos, cuando el ser humano ya siente que no es solo un apéndice de sus padres, de sus cuidadores, empieza a buscar de alguna forma el sentirse bien, el que su vida tenga sentido, y para eso está la palabra felicidad. Pero claro, tenemos un concepto muy equivocado de la felicidad. La felicidad, esta sociedad en la que nos vivimos ahora, nos la ha proyectado como un sentido de bienestar permanente, que no es posible, y donde en un sitio, en una vida donde no haya sufrimiento. Pero eso es absolutamente imposible de conseguir y por eso nadie consigue ser feliz.
porque el concepto está equivocado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la vida no es lineal. En la vida nosotros tenemos momentos álgidos, momentos bajos y sobre todo lo que más tenemos son momentos neutros, días normales, donde no nos pasa nada extraordinariamente bueno ni nos pasa nada extraordinariamente malo. Entonces, si nosotros planteamos la felicidad como un momento idílico, donde todo nos va bien, donde nos sentimos fenomenal, donde tenemos salud, dinero, amor, y todo es perfecto y no hay sufrimiento, pues realmente nadie es feliz. Entonces, tenemos que entender que tenemos que buscar la felicidad en la mayoría de nuestros días si queremos sentir que tenemos una vida plena. Y esos son los días neutros. El mindfulness parte de este concepto y dice, vamos a ver, si el 99% de mis días son neutros, ¿cómo solo voy a ser feliz en los días en los que todo me vaya bien? Y además eso me prepara para que cuando algo me vaya mal, me hunda en la miseria y no sepa salir de ahí. La felicidad hay que buscarla en los días neutros, en los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, en los días que trabajo, buscándole un sentido a mi vida, buscando una realización personal, además de la realización profesional, y sobre todo aprendiendo a manejar la vida de forma que no sienta que es una carrera de obstáculos, que soy esclavo de mi propia vida, sino que yo soy quien decide cómo vivir y de alguna manera cada día merece la pena. Sentir que la vida merece la pena de forma permanente es cuando vamos a ser felices, incluso cuando vengan momentos difíciles. Precisamente cuando una persona está entrenada mentalmente, que es lo que hace el mindfulness, y es capaz de ser feliz en sus días neutros, cuando vienen momentos difíciles, tiene muchísimos más recursos internos para afrontar esas dificultades y no caer en procesos de sufrimiento que sean muy difíciles de superar. Vivimos en el mundo del hacer. Desde pequeños nos plantean la felicidad en base a proyectos futuros. Es decir, tú desde que naces ya te están explicando que si eres una persona que te portas bien, tus padres te van a querer, que es lo único que quieres, ¿no? Y entonces empiezas a modificar tus estados naturales como niño, de emocional a tope, de espontaneidad, de libertad, ¿no? Ya empiezas a transformarlos para conseguir un objetivo y es que te quieran, que tus padres te acepten. Y entonces empiezas ya a modificar tu propia esencia, ¿no? Para cumplir con los cánones de la sociedad, para ser feliz. Después te dicen que tienes que estudiar para pues, ser una persona de provecho y conseguir la felicidad. Cuando ya has estudiado te dicen que bueno, que ahora vas a ser un milurista y que vas a trabajar fatal, pero que poco a poco vas a ir escalando en tu escala, a nivel profesional y entonces vas a ser feliz más tarde. Y entonces tú dices, vale, estoy horriblemente tratado, mi trabajo es un asco, no me gusta, mi jefe es un tirano, me pagan fatal, pero después ya seré feliz. Entonces, escalas profesionalmente, entonces te dicen que para ser feliz tienes que tener una pareja, formar una familia, tener hijos, comprarte una casa, comprarte un coche, comprarte un perro. Y bueno, pues tú vas cumpliendo con todos los cánones que la sociedad te va marcando siempre a futuro. Tú hoy no eres feliz, pero ya cuando hagas esto ya serás feliz. Y la vida va pasando y tú te levantas una mañana a las 6:30, 7 de la mañana, en la mediana edad, que donde el ser humano tiene una crisis de identidad siempre, porque de alguna manera tu cerebro sabe que ya le has dado la vuelta al jamón, que te has consumido la mitad de tu vida, y tú, pues felicidad por los poros no rebosas, ¿no? Y entonces viene la famosa crisis de los 40, que bueno, no tiene por qué dar de los 40, sino la mediana edad más o menos, y todos salimos desbocados buscando reinventarnos. Busca, pues la gente se divorcia, empieza a salir como si tuviera 18 años, empieza a intentar viajar, a buscar sus hobbies, a buscar, pues, cubrir todo lo que no ha cubierto y lo que necesitaba que tenía que cubrir, porque siempre ha ido en una búsqueda permanente hacia el futuro, hacia una felicidad futura que no llega. No disfrutamos del camino recorrido hacia los objetivos. Nos han educado siempre a mirar en la pantalla final, es decir, si tú haces esto, serás feliz. Entonces no disfruta, no te han enseñado a disfruta de tu carrera mientras estudias, disfruta de tu trabajo mientras aprendes, disfruta de... No, 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 no disfrutamos. Estamos con la sensación de, bueno, esto no es bueno, pero ya cuando lo consigas serás feliz. Pero es que cuando llegas a esa pantalla ya están mirando en la pantalla siguiente. Siempre estamos mirando en las pantallas siguientes, incluso en nuestro día a día. No disfrutas de ningún momento del día, porque tú te levantas por la mañana y en vez de disfrutar de un desayuno en familia, ya estás programando lo que tienes que hacer cuando llegues al trabajo. Cuando llegas al trabajo ya estás programando lo que harás después. Cuando llegas después ya estás programando lo que harás en casa. Y al final nunca disfrutas del proceso, nunca disfrutas del presente.
Además pensamos que la felicidad está en conseguir muchas cosas y realmente la felicidad está en sacarle partido a cada momento de tu vida, no está en conseguir muchas cosas. Los vacíos del ser jamás se pueden llenar con el tener. Y al final hay muchísimas personas que se pasan la vida corriendo, intentando conseguir cosas y sienten que tienen un vacío interno bestial y entran en esos procesos de tristeza permanente o de depresión sin saber ni por qué. Bien, además somos una sociedad que se nos enfoca a que no aceptemos la vida que tenemos que ser inconformistas, ¿no? Y entonces ya estamos todos pensando en esta época en el bombo de la lotería de Navidad, que a unos cuantos les va a tocar y no por eso van a ser más felices, van a tener más tranquilidad económica, por supuesto que sí, pero no van a conseguir la felicidad. De hecho, hay estudios que dicen que el 90% de las personas que les toca la lotería pues 5 años después la mayoría se han arruinado y además no son nada felices, ¿no? Entonces, este inconformismo que tiene la sociedad tiene unos efectos muy nocivos para esa felicidad nuestra. ¿Por qué? Porque miramos continuamente las vidas de otros. Las nuevas tecnologías nos permiten estar pendientes de vidas de otros que normalmente además están muy maquilladas, no son reales. Todo el mundo tiene miserias en su vida, todo el mundo tiene sufrimiento, todo el mundo tiene tristezas. Pero lo que vemos a través de las pantallas, eso se borra, se filtra. Y entonces nos creemos que las vidas de los otros son mejores siempre. Siempre idealizamos la vida de los demás y mediocrizamos nuestra vida. Y eso nos impide completamente sacarle partido a nuestro presente. Soñamos que cuando suceda algo extraordinario, por fin seremos felices. Pero cuando eso sucede, realmente ya estás en la pantalla siguiente y no vas a ser feliz porque no estás entrenado mentalmente para ser capaz de disfrutar tu presente. Así es que la felicidad nunca llega, nunca llega. Y en esta sociedad la gente es profundamente infeliz. Y una de las cosas por las que es profundamente infeliz es porque no aceptamos el propio sufrimiento. Y en el contrato de la vida tenéis que entender una cosa, y quiero que lo entendáis hoy para toda la vida ya. Cuando tú naces, hay dos cosas que tienes claras. Y es una, que vas a morir y no lo aceptamos, y como no tenemos ese concepto de que nunca vamos a morir, o no lo pensamos, ni siquiera, no se nos pasa ni por la cabeza, ¿no? Solo cuando estás enfermo. De alguna manera te sientes empoderado, ¿no? Para proyectar tu vida a futuro. Y nadie tiene el futuro garantizado. En el contrato de la vida no va el tiempo que se te ha concedido de vida. Entonces, vas a morir y no sabes cuándo. Y además en ese contrato de la vida va incluido el sufrimiento. La vida es preciosa. La vida tiene momentos maravillosos, pero la vida tiene momentos de sufrimiento de los que nadie te puede librar. Esos momentos tienen que ver con la pérdida de seres queridos, de cosas materiales, y con la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Y eso va en el contrato, el primer día de tu vida, eso ya va en tu contrato. El ser humano tiene el instinto automático de intentar evadir el sufrimiento, y eso es lo que más sufrimiento nos produce y lo que más estrés nos produce. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla de hoy. Somos una sociedad que no vive el presente por estar siempre en la pantalla siguiente. Somos la sociedad de las prisas, todo el mundo corre. No conozco a nadie que yo le pregunte, bueno, ¿qué tal estás? Pues bien, yo vivo muy tranquilo, me encanta lo que hago, me tomo la vida con calma. Nadie habla así. Es una sociedad donde se ha fomentado el que todo el mundo corra, que todo el mundo vaya rápido. Y eso, pues, nos perjudica muchísimo porque nuestro cerebro tiene una propiedad que por un lado es muy buena, pero cuando vamos todo el día corriendo es realmente muy nociva para nosotros, que es el piloto automático. Nuestro cerebro todo lo que aprende lo aprende a base de repetición. Entonces, cuando aprende a hacer alguna cosa, por ejemplo, un niño que está aprendiendo a caminar, al principio va con los 5 sentidos puestos, ¿no? Para no caerse. Y poco a poco, conforme va repitiendo la acción, su cerebro va automatizando esa acción que aprende, va generando una serie de esquemas mentales y llega un momento en que el niño ya no tiene que pensar tanto a la hora de caminar y apenas gasta energía, salvo la energía física, no gasta energía cerebral para poder caminar, ¿no? Esa actividad, esa propiedad del cerebro está fenomenal para ahorrarnos energía y que seamos más duraderos en el tiempo. Pero cuando nosotros no estamos presentes en lo que estamos haciendo, cuando vamos en modo automático, tenemos un problema muy grande. Y es que nuestra mente o está en el pasado o está en el futuro, pero no puede estar en lo que estás haciendo, no está presente. Además, la función del cerebro
es que tú sobrevivas. Y cuando tú estás en el pasado o en el futuro, la mente divaga libremente. Tú no eliges en qué piensas, ni en el pasado ni en el futuro. Y como su obligación es protegerte casi siempre, te va a tener en momentos del pasado que te han hecho sufrir o en preocupaciones del futuro que aunque no existen, te preocupan, te perturban. Y tengo que deciros una cosa, el pasado no va a volver. El futuro no existe. De hecho, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. Y sin embargo, nos pasamos aproximadamente el 63% de nuestro tiempo despiertos en modo automático. Así que se considera que el 63% del tiempo que estamos despiertos estamos en modo sufrimiento, sin haber trabajado, sin tener problemas, simplemente por no estar presentes, por ir todo el día como pollo sin cabeza corriendo. Si nosotros estamos todo el 63% en modo sufrimiento, en modo automático, estamos en modo estrés. Porque además nuestro cerebro está muy avanzado a nivel prefrontal, nos hemos diferenciado mucho de las otras especies animales, pero el modo estrés, el modo alerta, se conecta en la parte del cerebro más primitiva, que no ha evolucionado. Es la parte, el cerebro reptiliano. Ese no sabe más y solo sabe que si tú estás sufriendo, le da igual que sea en el pasado, que sea en el futuro, que ninguna de las cosas está sucediendo realmente. Él conecta todos los estresores de tu cuerpo como si estuviera sucediendo de verdad. Entonces, somos el resultado de esto, que somos una sociedad con una tasa altísima de consumo de antidepresivos y ansiolíticos por culpa de ese sufrimiento extra que nos producimos por no vivir en el presente, por estar siempre en modo automático. Además, dejamos lo importante en un segundo plano. Cuando nos pasamos todo el día corriendo, pero todo el día, cuando vamos todo el día programando la pantalla siguiente, no disfrutamos de ninguno de los momentos. Al final, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, ponemos excusas para todo. Ponemos excusas para todo para no afrontar lo que realmente tenemos que afrontar, para no hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades e incluso para no cuidarnos, imaginamos, ¿no? Todos sabemos poner excusas maravillosas. En el no tengo tiempo, guardamos en el cajón todo lo que no nos interesa abordar en un determinado momento, ¿no? Nos victimizamos ante todo. Cuando a ti te ocurre algo malo, lo primero que hace tu cerebro, si estás en automático, es convertirte en víctima. Y así no tienes que asumir tu propia responsabilidad o tu papel en ese momento y de alguna manera te quedas bloqueado. No tienes un papel proactivo ante las dificultades. Por ejemplo, si a un hijo mío le detectan una enfermedad grave, mi cerebro de forma automática me va a victimizar y va a decir, oh Dios mío, yo como madre no puedo soportar que mi hijo tenga una enfermedad grave. Ojalá la tuviera yo, ¿no? Y ya me he convertido en protagonista, en víctima, no me responsabilizo, no asumo el papel que tengo en esa situación, no asumo quién es la víctima real en ese momento y me quedo en un papel de paralización absoluta. Además, tenemos una actitud muy pasiva ante las dificultades por culpa de estas dos cosas. Y por otro lado, dejamos de lado las cosas más importantes de nuestra vida, que son nuestro cuidado, nuestros afectos y nuestras aficiones. Nuestro cuidado porque nosotros somos responsables de la salud de nuestro cuerpo. Pensar que vuestro cuerpo es el hotel que se os ha prestado para pasar por esta vida. Si a ti te regalaran una casa para vivir, ¿tú la cuidarías? Estoy segura de que sí. Pues el cuerpo es la casa que se te ha regalado para transitar por la vida. Si tú pones excusas para no cuidarla, estás descuidando el soporte físico que tienes para poder vivir. Y al final es una contradicción. Quieres ser feliz, quieres calidad de vida, pero sin embargo no cuidas el soporte físico que se te ha concedido. Todo por el ir siempre corriendo sin parar. Abandonamos nuestros afectos porque decimos que las personas de nuestra vida, las personas que queremos, es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, siempre hay una buena excusa laboral o social para no prestar atención a las personas que realmente nos importan. Porque el ser humano, como va siempre en automático, no es consciente de que lo que tiene asegurado no lo cuida. Siempre valoramos las cosas cuando ya las hemos perdido. Entonces no cuidamos a las personas más importantes de nuestra vida y siempre tenemos una buena excusa para, como sabemos que ahí se nos quiere seguro, pues para no atenderlo. Y luego descuidamos nuestras aficiones. Para el ser humano es importantísimo tener espacios donde encuentre que está haciendo lo que le gusta. Si nosotros no tenemos aficiones, no tenemos hobbies, no tenemos nada que realmente nos haga evadirnos de la rutina y de las obligaciones,
va a ser muy difícil que sintamos que somos felices, porque entonces somos esclavos de nuestra propia vida y no encontramos ningún espacio para nosotros. Entonces quiero que recordáis que cada día es un día menos que os queda de vida y eso no hay quien lo cambie, y cada día es un día menos que os queda con vuestros seres queridos. Así que no os podéis acostar ninguna noche pensando que el día no ha merecido la pena. Voy a compartir este vídeo que quiero que veáis. Tremendo, ¿no? Bueno, pues creo que este vídeo es muy ilustrativo e incluso emocionante para hacernos conscientes de cómo atendemos a las cosas que realmente importan en nuestra vida, y que el ladrón del tiempo no sean las pantallas, el tiempo inútil, porque hay mucho tiempo inútil en nuestras vidas y sin embargo la falta de tiempo es la excusa mayor que ponemos para descuidar las cosas que realmente importan. Ahora vamos a dar un paso más allá en esta charla, puesto que tenemos muy poquito tiempo y quiero contaros muchas cosas. Y vamos a hablar un poquito de qué es el estrés. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que ser conocedores en qué consiste el estrés, porque tenemos un concepto muy liviano de él, muy bondadoso, de esta enfermedad terrible. Y tenemos que conocer cuánto daño nos puede hacer para ponernos en marcha y poder combatirlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que el estrés es algo positivo. Empiezo diciendo que es positivo. Sin embargo, está considerada la enfermedad más extendida de nuestro siglo. Algo que es positivo en nuestro cerebro se ha convertido en una enfermedad porque no hemos sabido gestionarlo correctamente. El estrés es un estado psicobiológico de nuestra mente que nos ayuda a adaptarnos rápidamente a una situación que lo requiera, ¿no? Porque pueda ser una situación de peligro o en la que tengamos que estar muy alerta, en la que tengamos que tener una reacción muy rápida. Imaginaos que vais por la autovía circulando a 120 por hora y de momento ves que delante se están chocando, hay un accidente en cadena. Tu centro cerebral asociado al estrés se pondrá en marcha inmediatamente y tú tendrás en décimas de segundo un montón de reacciones en tu cuerpo que harán que intentes pues no tener ese impacto. Y en caso de que lo tengas, que no lo puedas evitar, tú habrás puesto en tensión todos tus músculos para que el trauma sea el menor posible. Esa situación es correcta. El estrés ahí está para eso, para funcionar en un momento que se requiera una adaptación muy rápida. Pero claro, el estrés se ha normalizado en nuestra vida y de alguna manera se le ha dado una connotación positiva. Se dice que, bueno, pues si una persona está estresada es que está en la vida, es que es una persona activa, es una persona que trabaja, que vive intensamente, que lucha, ¿no?, por conseguir sus objetivos. Y no es verdad. El estrés es un estado psicobiológico que nos sirve para adaptarnos a situaciones muy críticas en las que requieras esa adaptación. Entonces, al final se ha convertido en una enfermedad que provoca enfermedades muy graves. El estrés positivo es ese, el de ir por la carretera, que se activen todos tus mecanismos del estrés para salvar una situación que pueda suponer un peligro. Pero hay un estrés negativo que es el que se ha hecho el dueño de nuestra sociedad. Es el mantener un estado de estrés permanente de lunes a viernes por la actividad laboral o por la vida en general que llevamos en los días laborables. Ese estrés negativo nos hace muchísimo daño porque cuando tú pones en marcha tus mecanismos del estrés, se ponen en marcha en tu cerebro reptiliano, ese tan primitivo que os comentaba que teníamos. Ese pequeño botón que hay ahí que se llama la amígdala, que tenemos en esa parte del cerebro, cuando se conecta y conecta todos los mecanismos del estrés de tu cuerpo, tú produces aproximadamente unos 1500 cambios bioquímicos en tu organismo para adaptarte a esa situación. Son cambios que te desestabilizan físicamente y psicológicamente, pero que son necesarios en ese momento. Pero claro, si tú mantienes esos cambios físico-químicos y psicológicos en tu organismo durante 5 días a la semana, estás en un desequilibrio orgánico general que produce esas enfermedades tan graves. El 80% de la población sufre de estrés según la Organización Mundial de la Salud. Es tremendo, es terrible la afección que hay de esta enfermedad en la sociedad actual. ¿Cuáles son las principales consecuencias de vivir en una vida donde el estrés esté de forma permanente en nuestras vidas? En primer lugar, no hacemos una correcta digestión. Y la digestión es la función vital más importante del ser humano. Es la función vital que utilizamos para aportar a nuestro organismo, a esta casa que se nos ha concedido para el paso de la vida, lo que necesita para sobrevivir. Si nosotros no hacemos una correcta digestión un día, nos podemos encontrar mal, incómodos. Si no hacemos una correcta digestión durante una semana,
pues las cosas ya empiezan a ponerse un poco más incómodas además, ¿no? Ya empiezan los dolores, las inflamaciones, el no ir al baño, las dificultades para poder, bueno, pues llevar un estado físico de forma normal, ¿no? Pero cuando uno no hace una correcta digestión durante 10 años de vida laboral, lo normal es que ya tenga una enfermedad en su sistema digestivo, además de muchas carencias nutricionales que van a hacer que aparezcan otras enfermedades adheridas a esa mala digestión. Además, no podemos pensar con claridad. Cuando una persona tiene conectados sus mecanismos del estrés, una de las cosas que hacemos es ceder mucha parte del riego sanguíneo del cerebro a la zona de los músculos, porque el cerebro reptiliano, ese cerebro primitivo, entiende que cuando tú estás en una situación de estrés estás en peligro. Y si estás en peligro, conecta las dos respuestas que conoce para los estados de estrés, que son las respuestas de huida o de ataque. Esto nos viene desde el origen del hombre, cuando los estados de estrés era que nos iba a comer un león, ¿no? Entonces esto no ha cambiado. Y tu cerebro lo que hace cuando tú estás en modo estrés es llenar a tus músculos de sangre, de riego sanguíneo muy rápido y de glucosa para, por si tienes que huir o que atacar. Y a lo mejor lo que estás haciendo es estar en un estado de estrés permanente porque, bueno, pues tienes un curso con ciertas dificultades, ¿no? Entonces no podemos pensar con claridad. Nuestro cerebro no funciona. La parte prefrontal del cerebro, que es la que está adherida a la toma de decisiones, la que se encarga de la toma de decisiones, cede hasta el 60% de su riego sanguíneo cuando nosotros estamos en estado de estrés. Por eso no podemos pensar, estamos espesos mentalmente. Además, tenemos una máxima reactividad ante los estímulos externos, estamos como a la defensiva, porque cuando tú estás en modo estrés permanente, tu cuerpo o tu cerebro piensa que estás en peligro. Entonces, siempre estás a la defensiva, siempre piensas mal de los demás, siempre piensas que las cosas que te dicen van contigo y a lo mejor no tiene nada que ver contigo y te lo tomas como algo personal. Entonces, tienes una reactividad que te dificulta mucho en tus relaciones personales. Hay dificultad enorme para aprender nuevas habilidades porque el aprendizaje en el cerebro está en una zona muy dañada cuando estamos en modo estrés porque cede mucho riego sanguíneo, que son los hipocampos. Además, no descansamos bien. Luego hablaremos de la necesidad del descanso, pero el descanso no es un placer que se ha inventado el hombre. El hombre necesita descansar un tercio más o menos de su tiempo de cada día para poder reestructurar todo el desgaste físico y cerebral que ha hecho durante el día. Si nosotros por culpa del estrés no descansamos, no vamos a poder reestructurar todo el desgaste que hemos hecho durante el día y vamos a empezar a un proceso de envejecimiento prematuro. Luego nuestra vida sexual se limita muchísimo, porque tu cerebro, cuando estás en modo estrés, entiende que estás en peligro y ni es momento de reproducirte, ni es momento de comer, ni es momento de defecar, con lo cual todos esos sistemas se limitan muchísimo. Además, hay una dificultad muy importante para la toma de decisiones por esa falta de riego sanguíneo en la parte prefrontal del cerebro. Hay una dificultad enorme de concentración porque de nuevo está alojado en esa parte prefrontal del cerebro y no podemos tener actitudes compasivas y empáticas ni con nosotros mismos ni con los demás, porque de alguna manera vamos todo el día desbordados. Cuando tú vas desbordado no te da tiempo a pensar si los demás tienen un problema, eres muy intolerante, eres muy exigente contigo mismo y con los demás. Y sobre todo no podemos vivir en plenitud. Las personas que están en un estado de estrés permanente no pueden sentirse felices en ningún momento o en casi ningún momento del día. ¿Qué métodos tiene o se han demostrado ya a través de la sociedad médica existen reales y que funcionan para combatir el estrés? El primero de ellos es la meditación. La meditación llevan, bueno, pues desde la neurociencia, llevan investigando casi 50 años ya y ya se han hecho publicaciones científicas, hay mucha evidencia científica de que el ejercicio de la meditación no se trata de una moda, no se trata de personas frikis, ni hierbas, ni espirituales, no tiene nada que ver con esto. La meditación es un sistema de entrenamiento de la mente para poder estar más tiempo presente y menos en automático y hace que nuestros niveles de estrés bajen de forma muy, muy significativa. El ejercicio físico es otra de las formas de combatir el estrés, porque cuando nosotros estamos en modo estrés, las principales hormonas que segregamos es el cortisol, que es la hormona reina del estrés, y la adrenalina, ¿no? Estas hormonas para un momento de estrés puntual son necesarias, pero mantenidas en el tiempo en nuestro riego sanguíneo, en nuestro cerebro, se convierten en sustancias muy nocivas.
Bueno, pues cuando nosotros realizamos ejercicio físico, generamos una serie de hormonas que contrarrestan estas hormonas del estrés y por eso es muy, muy importante que hagamos ejercicio físico. Ya no es algo opcional. Somos una sociedad con demasiado estrés y con demasiado sedentarismo y lo que antes era algo opcional, el ejercicio físico, ahora se ha convertido en algo obligatorio. No nos movemos lo mínimo para que nuestro organismo pueda funcionar y estar saludable. El descanso es importantísimo para poder mantener un nivel de una calidad de vida adecuada y las personas que no duermen un mínimo de 7 horas diarias por la noche están en un proceso de envejecimiento prematuro y de hecho la sociedad médica no para de hacer publicaciones científicas para concienciar a la sociedad sobre esto porque se están detectando por esa falta de descanso y de ejercicio físico enfermedades de demencias mentales, enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, enfermedades que antes tenían una media de aparición en el ser humano entre los 70 75 años, ahora están empezando a partir de los 55 años. Hemos adelantado muchísimo las demencias asociadas al cerebro por culpa de esa falta de descanso y esa falta de ejercicio físico. La gestión del tiempo. Como todas nuestras excusas en no tengo tiempo, realmente todo el mundo va corriendo un poco sin pensar, un poco sin planificar y hemos perdido la costumbre de gestionar nuestro tiempo, de evaluar lo que realmente es importante y lo que realmente es urgente. Estamos saltando de un sitio a otro todo el tiempo, no tenemos capacidad para estar concentrados en una tarea y además procrastinamos todo aquello que sentimos que de alguna manera nos genera incomodidad, ¿no? en nuestra vida. Con lo cual, esa gestión del tiempo se convierte en un estresor más porque es la gran excusa y la gran frase que hacemos para mortificarnos cuando sentimos que no estamos a la altura. Es que no tengo tiempo, ¿no? La respiración. La respiración es un método básico, sencillo, gratis, que todos los seres humanos tienen y que sirve muchísimo para gestionar el estrés, para bajar los niveles de estrés. Mirad, si vosotros cada 3 o 4 horas en vuestra vida hacéis 2 minutos de respiraciones conscientes, que no son respiraciones profundas, son respiraciones conscientes, es decir, donde tú te pongas la mano en el pecho y simplemente observes cómo tu pecho se mueve al inhalar y al exhalar, con que hagas eso 2 minutos cada 2 o 3 horas, vas a bajar muchísimo tus niveles de estrés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en modo estrés, tenemos conectado lo que se llama el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso es el que hace todos esos cambios bioquímicos en nuestro cuerpo que nos desequilibran tanto. Pues cuando nosotros respiramos de forma consciente 2 minutos, conectamos el sistema nervioso parasimpático. Y ese lo que hace es regular todo aquello que los sistemas de estrés han puesto en marcha. Vuelves a tu posición natural en todos tus órganos y todas tus frecuencias vitales. Mm, El efecto que tiene un par de minutos de respiración consciente te dura varias horas. Con lo cual, si tú te pones una alarma cada 2 o 3 horas y haces 2 minutos de respiraciones conscientes, tienes mucha batalla ganada al estrés. El cuidar nuestras relaciones, porque muchas veces esa falta de tiempo hace que ocurra lo que ocurre en este vídeo. Personas que realmente son cruciales en tu vida, son importantes en tu vida, las desatiendes totalmente por culpa de esos estresores que están ganándote la batalla totalmente. La gestión emocional es imprescindible porque cuando las emociones son estados adaptativos de la mente que hacen que nos equilibremos psicológicamente ante lo que está ocurriendo fuera de nosotros. Si nosotros nos contenemos, nos reprimimos las emociones, nos estamos desequilibrando psicológicamente ante lo que estamos viviendo en cada momento. Y si tú estás desequilibrado, evidentemente el estrés va a estar ahí permanentemente. Y luego la queja. La queja es algo que en esta sociedad se utiliza como para desahogarnos, pero la queja va a saco roto, no hacemos quejas formales para que algo cambie. Nosotros nos quejamos simplemente para vomitar toda la frustración o las necesidades no cubiertas que sentimos que tenemos en nuestra vida. Bueno, pues la queja lo que hace es meterte en una frecuencia vibratoria negativa todo el tiempo, generarte un diálogo súper negativo y además la queja es como un pensamiento recurrente que se entrena, se nutre de sí misma y cada vez es más permanente en tu vida. Una persona que se queja mucho, al final tiene una visión súper negativa de la vida y su estado de alerta va a estar permanentemente enchufado y va a tener muchísimo estrés. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme por eliminar la queja de nuestra vida. Vamos a empezar hablando del mindfulness, que es
la técnica más potente y con más evidencia científica que hay para bajar nuestros niveles de estrés. Entonces, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness es una técnica de entrenamiento mental que sirve para bajar nuestros niveles de estrés. Además, cuando uno practica mindfulness, se produce un proceso de autoconocimiento que es absolutamente importante, crucial y maravilloso para nuestra vida actual. Porque en una vida donde vamos todo el día corriendo, donde jamás nos paramos a pensar en nada, de alguna manera estamos desatendiendo nuestras necesidades básicas para estar bien. Entonces, cuando uno se conoce, cuando uno practica este entrenamiento mental, además de bajar sus niveles de estrés, lo que empieza a encontrar son todas esas necesidades que no está cubriendo y que están haciendo que sienta que su vida no merece la pena. La realidad cuando uno practica mindfulness es que se produce un cambio de vida brutal. ¿De dónde viene el mindfulness? Para que tengamos claro qué es y qué no es el mindfulness. El mindfulness procede de la neurociencia. En los años 70, un grupo de científicos en Estados Unidos pusieron en marcha un proyecto espectacular para intentar curar la enfermedad de este siglo, para intentar curar el estrés en su origen. Porque estos científicos trabajaban en un hospital en Massachusetts donde de forma paliativa aliviaban los efectos del estrés. Es decir, aliviaban la ansiedad, las migrañas, las depresiones, los problemas intestinales asociados al estrés, las enfermedades autoinmunes asociadas al estrés. Pero sentían que cuando daban de alta a sus pacientes, unos meses después volvían con la misma enfermedad porque el origen de la enfermedad, que era el estrés, estaba sin curar. Entonces hicieron un estudio sociológico en todo el mundo y llegaron a la conclusión de que en la zona donde no existían las enfermedades asociadas al estrés era en la zona del Tíbet. Pidieron permiso al Dalai Lama y pudieron hacer un estudio neurológico de cómo eran los cerebros de las personas que allí vivían, donde no había enfermedades asociadas al estrés. Y descubrieron algo determinante para el mindfulness. Descubrieron que había unas diferencias importantísimas en el cerebro del ser humano que vivía en aquella zona, con unas diferencias bestiales con nuestro cerebro. Esas diferencias eran el detonante para que aquellas personas no tuvieran enfermedades asociadas al estrés, y ahora os la voy a explicar. Entonces, ¿qué hicieron estos científicos? Pues copiaron las técnicas meditativas del budismo, pero les quitaron todas las connotaciones religiosas y crearon un sistema de entrenamiento mental para que nosotros pudiésemos hacer los cambios cerebrales que necesitábamos para bajar nuestros niveles de estrés. En el cerebro hay dos partes claramente diferenciadas, que son la amígdala y el hipocampo. La amígdala es ese interruptor que os he dicho que tenemos en el cerebro más reptiliano y que es el que pone en marcha los niveles de estrés, los mecanismos del estrés. Vale, pues la gente del Tíbet tenía las amígdalas mucho menos desarrolladas que nosotros y mucho menos activas que nosotros. Porque como sabréis la mayoría, cuando algo en el cerebro no lo utilizas, cada vez se va mermando en tamaño y en nivel de actividad. Y luego los hipocampos, que son esa zona donde está nuestra capacidad de aprender, nuestra sensación de bienestar, nuestra sensación de coherencia, bueno, pues esas sensaciones que nos aportan seguridad en nuestra vida y bienestar, ellos la tenían mucho más desarrollada y mucho más activa que nosotros. Además, ya se sabía en esa época, se había descubierto hacía poquitos años, que el cerebro cambia de forma en función de cómo lo utilices. No porque perdamos neuronas en una determinada parte, no las podemos recuperar. Eso es mentira. En función del trabajo que tú le des a tu cerebro, él va a generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Eso es lo que se llama la neuroplasticidad. Y lo que dejes de utilizar va a ir mermándose en tamaño y mermándose en nivel de actividad. Entonces, después de muchos estudios, después de crear esta técnica y ponerla en marcha en aquel hospital de Massachusetts, llegaron a la conclusión médica y publicaron científicamente los resultados de que cuando una persona medita todos los días durante 8 semanas, un tiempo aproximado de 10-15 minutos no más, su cerebro empieza a cambiar de forma. Sus amígdalas empiezan a reducir su actividad neuronal y el hipocampo empieza a generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales que hacen que aumente en tamaño y en actividad. Por eso se sabe que cuando una persona practica 8 semanas meditación, empieza a percibir los efectos maravillosos que tiene el mindfulness. Por eso los cursos que se plantean de mindfulness tienen 8 semanas de duración. Simplemente es por esa causa.
Bueno, pues estos científicos, además de generar esas técnicas meditativas sin connotaciones religiosas que nos hicieran sentarnos a entrenar, tenían que enfrentarse a una sociedad que no lo ponía nada fácil. Como ya hemos dicho, es una sociedad que estás permanentemente viviendo en el piloto automático. Entonces aprendemos, el cerebro va aprendiendo a base de hábitos, a base de generar esos automatismos y de alguna manera nos tiene todo el día fuera del momento presente, nos tiene todo el día en un modo de sufrimiento en el pasado o en el futuro. Además es una sociedad inconformista que no asume la vida que tiene y que siempre desearía una vida mejor, con lo cual no disfruta de su vida, no saca partido a su propia vida. Es una sociedad que define la felicidad en proyectos futuros y por lo tanto es una sociedad que realmente carece de esa sensación de plenitud, de esa sensación de felicidad plena. Y estos son factores que barajaron los creadores de esta metodología. Entonces, de alguna manera, lo que hicieron fue eh, hacer una técnica que además de enseñarnos a parar mentalmente nuestra cabeza todos los días, además de diseñar una técnica que nos haga sentarnos a a crear un proceso de quietud mental diaria que tiene grandes beneficios en nuestra salud física y mental, empezaron a ver cómo podíamos convertirnos, porque en el proceso de meditación eso ocurre, cómo podíamos convertirnos en nuestros propios observadores. Uno tiene que tomar conciencia de cómo piensa y cómo actúa ante determinadas situaciones de su vida. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos a base de nuestras creencias y nuestras experiencias. Nosotros desde pequeños, desde bebés, empezamos a copiar lo que hemos visto que había en nuestras casas y hemos empezado a aprender a ser como vamos a ser en la edad adulta. Entonces, en muchas ocasiones nos comportamos de una forma que no queremos comportarnos, reaccionamos de una forma que no queremos reaccionarnos y eso nos produce muchísimo sufrimiento, muchísimo. Creemos que eso va en nuestro código genético, en nuestra personalidad. Efectivamente está en nuestra personalidad, pero no depende al 100% de nuestro código genético. La mayoría de las cosas son hábitos que hemos copiado de nuestros mayores y que, aunque no nos gusten, ahora los reproducimos de la misma forma. Entonces, una persona puede cambiar esas formas de actuar, puede cambiar esa forma de incluso de percibir la realidad, generando nuevos hábitos. Y eso tiene que ser convirtiéndonos en nuestros propios observadores. Como veis en esta diapositiva, nosotros somos la cabeza que tiene miles de pensamientos, de hecho 40.000 pensamientos diarios que no elegimos y que bueno, operan a su libre albedrío. Y el objetivo del mindfulness es que te conviertas en el de enfrente, te conviertas en tu propio observador de cómo operas mentalmente para poder cambiar lo que te haga sufrir. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de movimientos mentales que nos hacen muchísimo daño. Uno es el nivel de juicio. Juzgamos todo lo que se nos pone por delante. Somos una sociedad muy dualista. Estamos todo el tiempo clasificando entre bueno y malo, me interesa o no me interesa, me gusta o no me gusta, me asusta o me tranquiliza. Todo el tiempo juzgamos todo lo que tenemos delante. Nos juzgamos muchísimo a nosotros mismos y a los demás. Y eso nos produce muchísimo sufrimiento. Nos produce el pensamiento del juicio permanente es una de las cosas que más nos daña personalmente a nosotros mismos porque nos produce un diálogo interno muy negativo, de mucha crítica, de mucha caña que nos damos a nosotros mismos y nos hace estar en estados de sufrimiento casi permanente y mucho juicio a los demás. Eso hace que nos separemos de los demás a base de la generación de una serie de prejuicios que nada tienen que ver con la realidad. Además, somos intolerantes totalmente a la frustración. La frustración se produce cuando las cosas no salen como nosotros tenemos previsto. Y como os decía al principio, como somos una sociedad que no acepta que la vida lleva parte de sufrimiento, como no permitimos o no aceptamos que las cosas no salgan como nosotros queremos, nos producimos muchísimo sufrimiento ante las situaciones de frustración. Y por otro lado, el piloto automático, que es el gran culpable de que en la mayoría de las ocasiones nos provoquemos determinados pensamientos que son muy nocivos para nosotros y que veremos ahora dentro de un rato. Vamos a hablar un poco del pensamiento, cómo funciona, cómo opera el pensamiento en nuestro cerebro, porque esto nos produce también mucho estrés, mucho sufrimiento y de una manera absolutamente absurda. Mira, los pensamientos son completamente inesperados, son espontáneos y tú no los eliges. Tú puedes elegir que vas a pensar en las vacaciones del año pasado, ¿no? Vale, para recordarlas, pero no eliges
qué pensamientos van a venir de las vacaciones. Solo pones el contexto global y ya tu mente va a traer los pensamientos que ya quiera, ¿no? Entonces los pensamientos nunca los eliges. Piensa que tenemos unos 40.000 pensamientos diarios y la interpretación que yo le doy a la realidad que ocurre fuera de mí, que va a ser a base de pensamientos, lo voy a hacer a través de mis creencias y mis experiencias. Todos tenemos una especie de filtro, como unas gafas de 3D, que van a hacer que todo lo que ocurra fuera de ti llegue a tu cerebro generando pensamientos al respecto, pasando por ese filtro, por esas gafas que son tus creencias, lo que tú has vivido de pequeño y tus experiencias. Tenemos que entender que cada uno lleva sus propias gafas, cada uno lleva su propio filtro, porque cada uno ha tenido unos cuidadores diferentes y unas experiencias personales diferentes. En muchas ocasiones, nuestra interpretación de la realidad no tiene por qué ser la correcta. Y sin embargo, nos producimos muchísimo estrés y muchísimo sufrimiento por intentar que el mundo vea la realidad como tú la ves. En muchas ocasiones yo a lo mejor veo algo que lo veo, oye, que es claro lo que está ocurriendo, se lo comento a la persona de al lado y se me dice, pues yo no lo veo como tú. El primer pensamiento que me viene a la cabeza es, este es tonto. Nos creemos que es que todos tienen que interpretar la realidad como nosotros. Y de verdad eso es una de las fuentes de conflictos y de estrés más grandes que tenemos. Tenemos que ser tolerantes y entender que cada uno percibe la realidad de lo que está ocurriendo en función de sus creencias y sus experiencias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. Una abuela y una nieta van andando por la calle, van paseando, se adoran, se quieren y de momento van paseando por un parque y ven a una pareja de lesbianas que va haciéndose carantoñas y en un momento dado pues se dan un beso. Entonces dice la abuela, uff, qué asquerosas, vámonos de aquí, que esto me pone muy nerviosa, qué desvergonzadas, ¿no? Y la nieta, que es una adolescente y tiene totalmente normalizada la homosexualidad en su instituto, dice, abuela, ¿pero qué pasa si son dos chicas que se quieren? Y la otra dice, ¡buah! Menuda vergüenza, no sé cómo se atreven en público. Hay que ver que no puedo soportar esta situación, me pongo incomodísima, me voy de aquí. Y y la nieta le dice, de verdad, abuela, no puedo entender cómo eres tan intolerante ante la homosexualidad, que ya está normalizada en nuestro tiempo, y cómo eres tan cerrada de mollera, de verdad, ¿eh? No, no me está gustando nada tu reacción. Y la abuela le incrimina a la nieta, pues a mí no me está gustando ver que eres una desvergonzada como esas dos y que de verdad es que ya no voy a salir más contigo. Se pelean y cada una se va a su casa. ¿Quién de las dos tenía razón? Ninguna. Ninguna tenía razón en enfadarse por eso. La abuela tiene una percepción de la realidad basada en sus creencias y sus experiencias. La abuela ha vivido una época donde la homosexualidad era un delito y lo metían en la cárcel, mucho menos en mujeres. Y es normal que se ponga incómoda porque tiene unos anclajes ahí muy difíciles de cambiar, aunque intente abrir su mente. Y la nieta no es una persona que ha crecido con la homosexualidad normalizada y no puede entender o no entiende que la abuela tenga esa visión tan cerrada. Debemos de ser tolerantes con la visión de la realidad que tienen los demás si no queremos generarnos estrés y conflictos extras en nuestra vida. Además, tenemos que entender que esas interpretaciones que produce nuestro pensamiento, que vienen a base de pensamientos, van a producir siempre emociones en nuestro cuerpo. Detrás de un pensamiento siempre hay una emoción. Y las emociones son los estados adaptativos de la mente que vas a generar para poder eh, cohesionarte con lo que está ocurriendo fuera de ti. ¿Vale? Entonces, estas emociones siempre tienen un impacto físico en nuestro cuerpo. Si nosotros no somos conscientes de lo que pensamos, de que eso son nuestras interpretaciones de la realidad y que no siempre son las correctas, que eso va a generar una serie de emociones en mi cuerpo que voy a tener que detectar, determinar, nombrar y gestionar. Y que si yo no sé gestionarlas van a tener un impacto negativo en mi organismo, voy a ir muy desequilibrado ante todo lo que tengo que vivir cada día a la velocidad que lo tengo que vivir. Bien, pues el entrenamiento mental lo que nos aporta es un poco poder cuadrar todo esto de forma consciente, poder entender lo que me está pasando en cada momento y esto tiene unos beneficios fantásticos y maravillosos en la vida del ser humano. En primer lugar, disminuye los niveles de estrés de una forma muy determinante. Además, se produce un aumento de la capacidad de concentración, un desarrollo de la asertividad como capacidad de expresar lo que necesito expresar sin hacerle daño a otros, sin juzgar a los demás, una mejora de trabajo en equipo por este desarrollo de la asertividad, un aumento en la capacidad de la toma de decisiones
por tener que ceder menos sangre, menos riego sanguíneo a mis músculos y mi cerebro que funcione correctamente. Un aumento del cuidado personal, porque cuando uno medita todos los días es plenamente consciente de cuáles son sus necesidades de cuidado que no tiene bien atendidas o que necesitan de atención en ese momento. Un desarrollo de la autocompasión y la compasión como capacidad de percibir el sufrimiento propio y ajeno. No es un sentimiento de lástima, es un sentimiento de capacidad de percibir y afrontar el sufrimiento sin evadirlo. Un aumento de la resiliencia, de las fortalezas internas que nosotros tenemos para afrontar la dificultad. Una reducción de la sensación del dolor, porque cuando nosotros tenemos que convivir con un dolor físico, mentalmente nos podemos multiplicar esa sensación de dolor hasta por 8 si no hacemos una correcta gestión del dolor. Cuando uno practica la atención plena, cuando uno medita, pues es capaz de entender y de acompañar a sus procesos de dolor sin un incremento psicológico por una mala gestión de este. Una mejora del sistema inmunológico, porque cuando nosotros, por ejemplo, no hacemos una correcta digestión, nuestro organismo tira del sistema inmunológico para completar los procesos digestivos. Entonces, fijaos, si una persona vive permanentemente en un estado de estrés, lo que está haciendo es gastar parte de su sistema inmunológico para poder hacer una correcta digestión. Ya sabéis todos y todos somos muy conscientes de lo importante que es tener un sistema inmunológico bien dotado de todos los recursos para afrontar los virus y bacterias que ahora nos tenemos que enfrentar. Y si no pensar, ¿no os ha pasado alguna vez que habéis pasado un momento de muchísimo estrés a nivel laboral? ¿Os habéis cogido una semana de vacaciones y habéis petado, os habéis puesto malos, habéis cogido una gripe, un súper constipado, una gastroenteritis? Es porque os habéis quedado a cero defensas por los altos niveles de estrés. Hay una mejor gestión emocional, que como os digo es importantísimo para nuestro propio equilibrio personal, y una mejora de la capacidad de comunicación, que es indispensable porque es la manera que tenemos de conectar con el resto de los seres humanos. Bien, vamos a hacer bueno, no, aún no lo vamos a hacer. Voy a explicaros cómo se practica mindfulness. ¿En qué consiste esto del mindfulness? Bueno, pues tiene 4 bloques de trabajo. Cuando vosotros hacéis un curso de mindfulness o practicáis, lo practicáis desde 4 puntos de vista diferentes. Uno es la reina de la joya de la corona, que es la práctica formal, la práctica de la meditación. Eso es sentarte 10 minutos todos los días y buscar un estado de silencio mental siguiendo un audio, son meditaciones guiadas, no tienes que dejar la mente en blanco, porque la mente en blanco no se puede dejar. Es un audio que te va a ir guiando en qué tienes que pensar. Y tú vas a forzar a tu cerebro en estar en lo que tú quieras que esté en ese momento. Esa meditación a base de repetición, un día, otro día, otro día, va a generar el nuevo hábito en tu cerebro en que cuando tú quieras estar presente en algo, no se va a ir, la mente no va a divagar libremente todo el tiempo. De hecho, cuando tú empiezas a meditar, lo que sientes es que aunque el audio te está diciendo que pienses en unas cosas, tu mente se va a pensar en otras. Y el ejercicio está en traer la mente otra vez a lo que te está diciendo el audio. No, o sea, una meditación no está bien hecha porque la mente no se vaya. La mente se va a ir sí o sí, porque está acostumbrada a irse permanentemente. Un buen ejercicio de meditación es que cada vez que tú detectes que tu mente se ha ido, la vuelvas a traer a lo que tú quieres estar pensando. Otro modo de trabajar el mindfulness es la escritura, porque la escritura es un método fantástico para atender lo que nos está ocurriendo. Es una manera de tomar perspectiva y a través de la creatividad sobre lo que realmente está ocurriendo en tu vida. Y mucha gente no escribe diario, y el diario debería de ser algo que nos deberían de inculcar de pequeños para llevarlo toda la vida, porque es una forma espectacular de gestionar emocionalmente al ser humano. Además, trabajamos en esa contemplación y observación de nuestras propias reacciones y nuestra propia forma de pensar ante las situaciones. Ese observador externo que acabamos de hablar hace un ratito de él. La capacidad de percibir cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas ante determinadas situaciones va a hacer que puedas modificar todo aquello que sientas que te genera sufrimiento, estrés, y vas a poder modificarlo estando en un estado de conciencia plena, no dejando que actúes desde el automático. Y luego está la práctica informal. La práctica informal es lo que nosotros denominamos hacer rutina del día a día en estado presente. Por ejemplo, os voy a recomendar que integréis en vuestra vida la ducha consciente. La ducha consciente, todos nos duchamos todos los días y es un momento que mucha gente es un estresor, porque en la ducha planea todo lo que tiene que hacer y de alguna manera ya está
metiéndose las 17 pantallas en las que tiene que estar pendiente durante el día. Si tú utilizas los 3 o 4 minutos de ducha solo en estar pendiente de la temperatura del agua, el olor del jabón, el sonido del agua, el tacto cuando toca el agua a tu piel, si tú solo te centras en esos estímulos, en los sentidos, el momento de la ducha pasa a ser un momento absolutamente maravilloso y de concentración plena en el presente, que hace que entrenes a tu mente para estar más presente también. Es un entrenamiento más. Entonces, para la práctica formal, para la meditación, simplemente te vas a tener que buscar una postura cómoda, que no tiene por qué ser la del hombre que está en el suelo. Esa es una postura que los que meditamos normalmente terminamos adoptando, porque es una postura que nos mantiene muy atentos y si lo entrenas puede ser muy cómoda. Pero es verdad que cuando no estás entrenado es una postura que no es nada cómoda. Entonces, tienes que buscar una postura cómoda, lo suficientemente cómoda para no moverte en todo el ejercicio y lo suficientemente incómoda para no dormirte. ¿Por qué? Porque la meditación relaja, es un efecto secundario. Pero la meditación no es una relajación. La meditación es un ejercicio de entrenamiento de alta concentración mental. Entonces, como relaja, tendrás que buscar una postura cómoda para no moverte e incómoda para no dormirte. La espalda recta, los hombros relajados, los ojos cerrados, la barbilla así un poquillo recogida hacia abajo y donde nadie te moleste, porque vas a entrar en un estado mental que ni es el de estar despierto ni el de estar durmiendo. Entonces, si alguien entra de golpe donde tú estés meditando, pues te puedes asustar. La actitud para meditar tiene que ser una actitud curiosa, porque en la meditación van a venir pensamientos que tú los vas a dejar ir y vas a volver a centrarte en lo que esté diciendo el audio, pero que esos pensamientos muchas veces merece la pena simplemente mirarlos sin engancharte a ellos. Hay que tener una actitud amable, sin juicio, es decir, no voy a decir me sale mal, me sale bien, esto no es para mí, estoy nervioso. No, no, no hay que juzgar nada, sin expectativas. Tú simplemente te vas a sentar a hacer algo sin hacer nada. Es decir, todos los días te vas a sentar a meditar por el hecho de sentarte a meditar. Que los efectos van a venir cuando vengan las situaciones difíciles, van a venir cuando tengas que afrontar las dificultades, pero en el momento de la meditación tú no vas a notar nada. Bien, pues ahora sí, os voy a invitar que va a hacer una pequeña práctica conmigo, ¿vale? Vamos a hacer una práctica de 5 minutos para que veáis lo fácil que es esto, ¿vale? Entonces, os invito a que os sentéis cómodos en la silla donde estáis en este momento, pongáis la espalda recta, simplemente os apoyéis en el respaldo de la espalda, relajéis vuestros hombros, ponéis vuestros brazos encima de las piernas con las palmas hacia arriba, cerráis los ojos y simplemente vais a empezar a realizar unas respiraciones profundas, inhalando por la nariz fuerte y exhalando por la boca fuerte. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Una vez más, inhala por la nariz, exhala por la boca. Y a partir de este momento te voy a pedir que respires solo por tu nariz, a tu propio ritmo. El que tú elijas está bien, sin forzar. Y centres tu atención en el acto de respirar. Observa cómo el aire entra por tu nariz, cómo se expande hacia tu pulmón y cómo sale de nuevo a través de tu nariz. Observa cómo el aire entra un poco más fresco por tu nariz y sale más cálido. Y empieza a sentir el movimiento de tu pecho cuando inhalas y cuando exhalas. Nota ese movimiento de expansión de tu pecho al inhalar y ese movimiento de contracción al exhalar. Cómo se expande para ayudar a tu pulmón a llenarse de aire y cómo se contrae para ayudar a tu pulmón a vaciarse de aire. Siente ese movimiento. Y si tu mente se va en algún momento, no pasa nada. Es normal. Vuelve a traer tu atención a la respiración y al movimiento de tu pecho al inhalar y al exhalar. Centra tu atención ahora en el movimiento de tu vientre cuando inhalas y cuando exhalas. Tu vientre se expande levemente al inhalar y vuelve a su posición natural al exhalar. Siente ese movimiento. Toma ahora conciencia de tus sensaciones en el cuerpo. Siente la postura que tienes en este instante, tu temperatura. Percibe las partes de tu cuerpo que están en contacto con la silla o con el suelo.
Y toma conciencia de si hay alguna parte de tu cuerpo donde sientes alguna ligera tensión, contractura, resistencia. Tan solo obsérvala. Y te voy a pedir que intentes respirar hacia esa zona de tu cuerpo, en un intento de aflojar esa zona, de aliviarla a través de tu respiración. Y sigue ahí, conectado con tu respiración y con el movimiento de tu pecho y de tu vientre al inhalar y al exhalar. Si tu mente se vuelve a ir en algún momento, no pasa nada. Tan solo vuélvela a traer al movimiento de tu pecho y de tu vientre cuando inhalas y cuando exhalas. Muy bien. Poco a poco, vuelve a realizar unas respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Moviliza muy despacio tu cuerpo, empezando por los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Y cuando sientas que estás listo, puedes terminar este ejercicio y abrir tus ojos. Bien, si no se importa, compartís un momento cámaras. Ya habéis hecho un ejercicio de mindfulness. Es un ejercicio sencillo, es un ejercicio, bueno, esto es la base, es muy facilito, muy cortito, ¿vale? Pero a partir de aquí empiezan todos los ejercicios que se hacen para bajar esos niveles de estrés. Si vosotros practicáis esto unos 10, 15 minutos todos los días, con muchas meditaciones que hay para trabajar esto, vuestros niveles de estrés van a bajar a unos niveles increíbles, ¿vale? Por ejemplo, Mireia, abre micro. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal la meditación? Bien, es muy agradable Ujú. la sensación. Muy bien, no has sentido ninguna incomodidad rara ni nada, ¿verdad? No, también es verdad que yo voy haciendo cuando puedo, Ujú. pero bueno, te tienes que acordar, tiene que no darte pereza y tienes que hacerlo. Exacto, Luego cuando exacto, lo haces dices, ay, qué bien. exacto. Pero esto no sirve el hacerlo de vez en cuando, ese es el problema de la meditación. Y hay que hacerlo todos los días si queremos que los cambios en el cerebro se produzcan. Por ejemplo, Juan Maroto, ¿qué tal te ha ido? Abre micro. Vale, pues casi me duermo, pero bien. O sea, Bien. bien. O sea, El con lo efecto cual. secundario Sí, de sí, la sí. relajación es lo que tiene, que al final, si no estás Efectivamente. acostumbrado, al principio te quedas durmiendo. Esa es Sí, la sí, lucha para poder meditar bien. Bueno, sí, pero ya sí. habéis visto que es algo sencillo que puede hacer cualquiera en cualquier momento, en cualquier posición, y no hace falta ni vestirse de naranja, ni irse al Tíbet, ni tocar campanillas, ni nada de nada, ¿vale? Un poco tenemos que quitar esa serie de mitos. Bien, sigo compartiendo pantalla. Vale. A ver, esperar que me deje un segundo. Vale, por aquí vamos. Muy bien. Bien, como os decía, la práctica informal es la segunda de las partes de las que trabajamos en Mindfulness, y es el hacer cosas de nuestra rutina diaria en conciencia plena. Esto es como un segundo entrenamiento. Si nosotros nos esforzamos en hacer cosas donde no estemos permanentemente en automático y no permitamos a nuestra mente que se evada, pues vamos a bajar muchísimo nuestros niveles de estrés. Ejemplos: una ducha, la comida, paseos, conversaciones, lectura, ejercicio físico, tareas domésticas. Todo eso, si queremos, podemos entrenar la mente en hacerlo en conciencia plena. Luego está la escritura. La escritura es un ejercicio de meditación igualmente. La escritura conectas contigo, puedes entrenar nuevas habilidades porque a través de la escritura se descubren muchas habilidades nuevas. Te ayuda a tomar perspectiva de las cosas porque nuestro cerebro, como va siempre en automático, dramatiza en exceso ante lo que está ocurriendo, y si tú te vas a tu diario y escribes, tomas mucha perspectiva, facilita la atención plena porque estás muy presente a la hora de escribir lo que te está ocurriendo en cada momento, fomenta la creatividad y la memoria, y además es algo íntimo y personal que está muy bien que nos demos un espacio para estar con nosotros mismos cada día, ¿no? Bien,
Pues vamos a pasar ya a hablar de la gestión emocional y la autoestima como dos pilares para ese desencadenamiento de los estados de estrés permanente por culpa de tener que vivir en la sociedad en la que tenemos que vivir y por culpa de hacer una mala gestión emocional que hacemos de nuestro día a día, ¿no? Al estar sometidos a tanto estrés. Bueno, la inteligencia emocional, que es un concepto que se trabaja ya en la psicología desde los años 80, más o menos 80, 90, bueno, pues ha sido algo revolucionario. Antiguamente se pensaba que las emociones eran un síntoma de debilidad en el ser humano. Sin embargo, ahora se sabe que es fundamental el tener cierta inteligencia emocional si no queremos estar desequilibrados mentalmente, ¿no? Entonces, para poder trabajarnos una inteligencia emocional, tenemos en primer lugar que saber identificar las emociones. Emociones hay muchas, ahora las veremos, pero sobre todo tenemos que saber identificar las emociones básicas, las que van a estar permanentemente en nuestra vida y saber gestionarlas si queremos un poco no estar a merced de nuestros estados de ánimo todo el tiempo, ¿no? Porque nos van a afectar en todos los ámbitos de nuestra vida. Además, hay que saber gestionar esas emociones. Hay que saber que la tristeza se gestiona de una manera y la alegría se gestiona de otra, ¿no? Y tenemos que permitirnos que las emociones hagan su trabajo porque para eso están, porque son estados adaptativos de la mente para equilibrarnos. Además, tenemos que conocernos. El autoconocimiento es fundamental para poder saber cómo yo afronto las determinadas dificultades de la vida y en función de eso, cómo yo me permito o no a las emociones que hagan su trabajo, porque hay gente que está educada de una forma en la que, por ejemplo, no se permite llorar. Si una persona no se permite la tristeza, no permite que la tristeza haga su trabajo, pues cada vez que tenga una pérdida va a tener unas sensaciones acumulativas horribles que producen la emoción de la tristeza, que cuando se colme el vaso, pues seguramente se va a desencadenar una depresión. Y uno tiene que entender que si no le es fácil, por ejemplo, gestionar la tristeza, cuando esté sufriendo una pérdida en su vida, tendrá que pedir ayuda profesional para poder gestionar ese duelo o esa pérdida si no quiere que al final, bueno, pues se desencadene en él un desequilibrio mental, pues que sea muy importante o que derive en una patología, ¿no? Además, debemos de desarrollar habilidades sociales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber pedir o expresar lo que nos pasa en cada momento de nuestra vida y tenemos que entender lo que les pasa a los demás. Tenemos que saber escuchar a los demás y de alguna manera tener nuestras interacciones sociales equilibradas en cuanto que unas veces soy yo el que está débil y necesito ayuda a los demás y otras veces son los otros los que están débiles y tendré yo que prestar mi ayuda. Ahí tengo que tener desarrolladas esas habilidades sociales y además tengo que tener empatía por los demás. Cuando nosotros vivimos un estado de estrés permanente, de verdad perdemos esa empatía hacia los demás y somos incapaces de hacernos conscientes del sufrimiento de los otros. Y eso nos va a hacer pues, que de alguna manera nos alejemos muchísimo de las personas que nos rodean. Bien, las emociones en nuestra sociedad se comportan pues como ese barril que veis ahí de pólvora. Vamos a ver, no se nos permite mostrarlas, se nos ha educado desde pequeños a tragarnos nuestras emociones. Culturalmente es que se ha gestionado muy mal esto. Pensar, cuando un niño pequeño está contento, ¿qué hace? Pues se ríe, canta, baila, hace ruido, llama la atención, da por saco, ¿no? Básicamente. ¿Qué hacemos los mayores? Puedes decirle, niño, cállate, niño, no molestes, niño, no hagas eso, los niños buenos no hacen ruido, los niños buenos están sentados y callados, que no es verdad, pero eso lo decimos, ¿no? Entonces ya empezamos a enseñarnos, se nos empieza a enseñar desde muy pequeños a contenernos las emociones, a tragárnoslas, ¿no? Bueno, pues se nos ha enseñado a reprimirlas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros reprimimos nuestras emociones estamos desequilibrados. Y entonces esas emociones se van acumulando en nuestro cuerpo como si tuviéramos ese barril de pólvora. Y entonces, cuando llegamos a nuestro entorno de seguridad, que es nuestra casa, pues ese barril puede explotar. Porque como os decía antes, en nuestra casa damos por hecho que se nos quiere, damos por hecho que se nos perdona, damos por hecho que no tenemos que demostrar nada bueno de nosotros, que ya lo tenemos todo ganado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ante cualquier pequeño detonante que ocurra en nuestra casa, si yo he tenido un día donde he acumulado muchas emociones de ira o de frustración, voy a explotar de una manera desproporcionada con quien menos se lo merece y en el momento menos oportuno. Y eso va a enturbiar mucho mi vida personal por una mala gestión de las emociones en mi vida laboral, ¿vale? La contención impuesta nos causa muchísima frustración y eso es lo que va a hacer que ese barril explote en nuestros entornos de seguridad. Y luego la contención individual marca nuestra forma de ser. Mirad, si por ejemplo, imaginaos que yo me quedo viuda
Y entonces, claro, siento un momento de pérdida horrible, es un duelo horroroso que tengo que afrontar y yo no sé gestionar mis emociones. No sé gestionar mi emoción de la tristeza, por ejemplo, o de la rabia, que también es una parte del proceso de duelo. Si yo me quedo estancada en esas emociones y no las gestiono, mi proceso de duelo no va a arrancar, no va a ir avanzando. Y entonces, en un principio me voy a quedar bloqueada en esa pérdida sin aceptar qué ha ocurrido y me voy a pasar un montón de meses en una negación absoluta, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Conforme pase el tiempo, lo que voy a estar es como enfadada con el mundo, enfadada con la vida, voy a sentir injusticia y entonces voy a estar enfadada permanentemente y la gente va a decir, madre mía, esta, desde que se ha quedado viuda, está con el humor de perros, que no hay quien la aguante, no lo supera y se ha convertido en una persona difícil de llevar, ¿no? Pero es que cuando pasen los años, lo que habrás modificado es tu forma de ser, tu personalidad, y te habrás convertido en un auténtico amargado. Seguro que todos tenéis en la cabeza personas que de jóvenes han sido gente alegre, vital, que han disfrutado de la vida y que a partir de una edad donde ya se van acumulando ciertas pérdidas, pues se han ido amargando poco a poco y al final se convierten en personas hurañas, iracundas, quejicas, que no hay quien los aguante, ¿no? Son personas totalmente amargadas y con una visión de la vida súper negativa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las emociones hay que saber gestionarlas. Entonces vamos a ver cómo se hace la gestión emocional, cómo se gestionan esas emociones. Mirad, todo esto es el cuadro emocional que nosotros tenemos que manejar. Es enorme, sería imposible aprendérnoslo, ¿no? Y saber gestionarlas todas una a una. Pero tenemos que saber que las 6 emociones del centro, que son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo, son las emociones básicas. Son las emociones con las que todos nacemos. Y son las emociones que tenemos que saber gestionar para que a partir de ahí podamos aprender a gestionar el resto, ¿no? Porque las demás derivan de estas. La función de esas 6 emociones es nuestra propia supervivencia, ¿vale? Y de ellas van a salir el resto. Son poco duraderas. De verdad, si nosotros permitimos que hagan su trabajo, no van a durar mucho, pero nos van a equilibrar muchísimo ante las situaciones que requieran que nos equilibremos psicológicamente, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de las 6 emociones básicas para que tengamos una idea muy básica de cómo gestionarlas. En primer lugar está la alegría. La alegría es muy grata, nos activa muchísimo, nos llena de ilusión, nos da ganas de vivir. La alegría no hay que contenerla. Cuando nosotros nos sintamos alegres, tenemos que ser muy conscientes de que es un momento, que las cosas nos van bien y que tenemos que disfrutar de la vida. Es importante rodearnos de personas que sepan vivir esta alegría porque es una emoción muy contagiosa y que cuando nosotros tenemos un momento bajo, el vivir la alegría nos puede ayudar a que estas personas nos den ese empujoncito que necesitamos para activarnos y salir de estados un poco más bajos de ánimo. La alegría se produce cuando ocurre algo que queremos que se produzca o cuando deja de ocurrir algo que nos estaba haciendo sufrir, ¿vale? Los efectos físicos son muy, muy beneficiosos, ¿vale? Luego está la tristeza. La tristeza nos gusta mucho menos que la alegría, pero está igual de presente en nuestras vidas. Es una reacción que se va a producir siempre que tengamos una pérdida o que ocurra algo que no queremos que ocurra. El primer sentimiento, que es el más desagradable de la tristeza, es la indefensión. El por qué esto ha ocurrido si yo siento que no me merezco que ocurra, ¿no? ¿Por qué tiene que morirse gente a la que quiero? ¿Por qué tiene que morirse gente joven? ¿Por qué tengo que perder mi trabajo si me he esforzado muchísimo? ¿Por qué hay tantos porqués en la vida? Porque la vida no es justa. Entonces tenemos que aceptar que hay partes de la vida que no nos van a gustar o que no van a salir como nosotros teníamos previsto, ¿no? Tenemos unas expectativas demasiado altas de la vida, donde ni siquiera integramos la muerte como un hecho natural, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces sentimos esa indefensión por no poder evitarlo. El síntoma principal de la tristeza es el abatimiento. ¿Por qué? Porque ahí lo que te está diciendo la tristeza es que necesitas hacer una parada en tu vida para superar un dolor. Y tú tienes que permitirte esa parada. La gente que, por ejemplo, tiene una pérdida personal, ¿no? Se le muere alguien y se pone 24 horas al día a trabajar, cree que está evadiendo ese dolor, pero lo que está haciendo es retardar un duelo y no superarlo. Con lo cual, ese sentimiento de tristeza no se va a superar y se va a quedar a vivir de forma permanente en esa persona. Entonces, a la tristeza hay que dejarla estar. Hay que dejarla que esté un tiempo, pero un tiempo prudencial. Podemos caer en un estado de tristeza permanente que nos meta en una depresión. Con lo cual, nosotros tenemos que darle espacio a la tristeza para estar, pero fijaos el cuerpo que inteligente es. Cuando nosotros estamos tristes,
nuestra expresión verbal le dice a los demás que estamos tristes. Lloramos, tenemos cara de triste, tenemos cuerpo encogido de triste, ¿no? Y eso de alguna manera es una llamada de auxilio a las personas que te rodean para que aunque te dejen espacio para estar triste, también te ayuden un poco a salir de esos estados de tristeza. Tener en cuenta que la tristeza nos abre a la creatividad, que es algo muy productivo para nosotros, y las personas, bueno, pues que tienen un trabajo donde tienen que hacer una parte de creación de contenido, pues los momentos de tristeza son muy productivos. Y luego hay un ejercicio maravilloso para ayudarnos a contrarrestar la tristeza, que es la gratitud. En la meditación se trabaja mucho la gratitud, pues para sacarnos un poco o para recordarnos que quedan muchas cosas por las que vivir a pesar de las pérdidas que vamos teniendo en la vida. Luego está la emoción del miedo. El miedo también es una de las emociones más desagradables y que intentamos evadirla de todas porque bueno, pues nos produce mucha incertidumbre, ¿no? Nos produce una sensación de vértigo muy desagradable, es muy intensa. Nos avisa de un peligro para nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que distinguir entre dos tipos de miedo que son fundamentales para nosotros. Está el miedo racional y el miedo irracional. El miedo irracional es ese que tú te imaginas con tu mente, es esa anticipación de lo que puede pasar y que nos genera todos los procesos de ansiedad, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en ese miedo irracional el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y del miedo que nos tenemos que ocupar es el miedo real, el de que algo esté ocurriendo en este momento. Cuando tú tengas un miedo real, ¿cómo afrontarlo para bajar el nivel de miedo? Para poder gestionarlo. Pues lo que tenemos que hacer es hacernos una serie de preguntas, identificar qué es lo que está ocurriendo, entender cuándo y por qué me viene esa sensación de miedo o de incertidumbre, entender si es una amenaza real o es un reto que tengo que afrontar, y si es un reto tendré que afrontarlo, y si es una amenaza tendré que buscarme estrategias para defenderme de esa amenaza. Pero tengo que buscar siempre, tengo que marcar una estrategia porque cuando tú afrontas un miedo diciendo, vale, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Esto. Vale, y sobre esto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué puedo hacer yo para intentar evitarlo? ¿Qué está en mi mano para intentar evitarlo? Y entonces pones en marcha aquello que esté en tu mano para intentar evitar ese miedo. Cuando tú sencillamente intentas evadir la emoción del miedo, lo que vas a hacer es paralizarte y te vas a producir más sufrimiento y más miedo y más incertidumbre, porque no vas a desarrollar esa estrategia para poder afrontar la situación e intentar que no ocurra lo que va a ocurrir. ¿Vale? Luego está la ira. La ira es otra de las emociones más difíciles de gestionar, sobre todo porque socialmente está muy estigmatizada. No está bien vista. Las personas que se enfadan, todo el mundo huye de ellas porque de alguna manera nos sentimos amenazados, ¿no? Por si nos puede caer algo. Entonces, está programada para aflorar cuando sentimos que alguien sobrepasa uno de nuestros límites, ¿vale? Tenemos que llevar cuidado con la ira porque muchas veces se disfraza de frustración, de tristeza, de desesperanza, y no es verdad. La ira es ira y hay que tratarla como ira. Entonces, la contención impuesta nos genera muchísimo estrés, muchísimo. Y además tiene un impacto físico en nosotros bestial. Es muy intensa y aparece de forma muy súbita. Y lo que tenemos que saber de la ira es que la ira empieza poco a poco, alguien está superando un límite, tú notas internamente que te estás enfadando y va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que llega la fase de explosión de la ira. Cuando la ira explota tiene un problema y es que tú ya no quieres arreglar ese límite que alguien está sobrepasando. Cuando tú has explotado, pierdes el control y lo que quieres es hacer daño. Con lo cual, una explosión de ira siempre va acompañada de daño y de culpa después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para gestionar la ira? Tenemos que evitar la explosión de todas. Alguien está superando un límite, yo me estoy enfadando, noto que puedo llegar a explotar. Lo que tengo que hacer es distancia con esa persona que me está produciendo ira. Me tengo que quitar de en medio, aunque sean 10 minutos encerrado en el cuarto de baño. Da igual, ¿vale? Pero tengo que quitarme de la vista a esa persona que me está enfadando. Tengo que decir, pues mira, no voy a tener esta conversación porque siento que no vamos a llegar a ningún sitio. Ya hablaremos de forma más tranquila. Y tú te vas de esa habitación, te vas de ese espacio y te encierras aunque sea 10 minutos en otra habitación. Si te puedes ir, pues mejor, te vas. Y además, si no es suficiente, porque la ira a veces es muy intensa, tenemos que desahogarnos físicamente. Y si tú estás metido en un cuarto de baño donde tienes que, aparte de estar 10 minutos para que se te pase ese ataque de ira, soltar de forma física, pues lo que puedes hacer es unos saltos. Pues te agachas, saltas, te agachas, saltas. Con que hagas eso
3 o 4 minutos se te va a quitar la ira, se te va a bajar ese nivel de ira. Y es importantísimo que cuando salgas de esa situación y vuelvas a tener a esa persona delante, si no tienes más remedio que volver a tenerla, que no pongas encima de la mesa en ese momento lo que hay que tratar, el límite ese que se está superando. Tendrás que esperar al menos 24 horas para poder tratar ese tema con esa persona. Nunca tratéis en caliente de solucionar un problema que os genere ira, porque entonces vais a explotar seguro. Hay una explosión tan grande de cortisol y de adrenalina que vas a necesitar por lo menos 24 horas para poder tratar eso en frío. Luego está la sorpresa. La sorpresa es una emoción muy interesante porque nos ayuda a adaptarnos rápidamente a cosas que están ocurriendo, sean buenas o malas, porque hay sorpresas buenas y sorpresas malas, ¿no? Hay agradables y desagradables. Bueno, pues las agradables, cuando tú te adaptas rápidamente, te ayuda a disfrutar de algo que no te esperabas. A la gente que no le gustan las sorpresas agradables, por ejemplo, una fiesta sorpresa y cosas así, tener en cuenta que es porque tenéis una necesidad de control excesiva en vuestra vida y eso genera muchísimo estrés. Luego os daré el acceso a mi canal de YouTube y ahí podéis encontrar una charla como esta que trata solo la necesidad de control y del perfeccionismo. De verdad, porque es uno de los puntos, la gente que está afectada de este tipo de pensamiento recurrente son personas que viven con mucho estrés por ese pensamiento incontrolado. Entonces, a la gente que no os gusten las sorpresas agradables, os invito a que os veáis esa charla de la necesidad de control y el perfeccionismo. Y luego las desagradables nos ayuda a adaptarnos rápidamente. Si tú llegas una mañana en la que esperabas firmar un curso y resulta que te encuentras que ya no se va a hacer ese curso, que lo han suspendido, tú rápidamente te tienes que adaptar. Si tú no tuvieras la emoción de la sorpresa, aunque sea desagradable, no pondrías en marcha rápidamente tus mecanismos cerebrales para buscar una opción a ese curso que no te ha salido, ¿no? Entonces tenéis que entender que esta emoción hay que dejarla trabajar y nos ayuda muchísimo en todas las ocasiones, ¿vale? Ok. Y la última es el asco. El asco es una emoción que le ha servido al ser humano para sobrevivir, porque nos ha servido para evitar ingerir cosas que no debemos ingerir. Cuando tú sientas que algo realmente te da asco, no lo comas nunca, ¿vale? Es muy intensa y nos produce mucha angustia y mucho malestar, ¿vale? Bueno, pues aquí también tenéis que entender que hay situaciones y hay personas que nos pueden producir esta emoción. Siempre que tú sientas que una situación o una persona te produce asco, aléjate de ella, porque es algo que tu cuerpo está rechazando por algún motivo, ¿vale? Y es un toque de atención muy interesante para el ser humano. Bien, y vamos a hablar de la segunda parte de este bloque, que es la autoestima. La autoestima es otra de las cosas que a veces nos hace sentir que estamos fundidos. El estrés nos gana la batalla porque creemos que no tenemos recursos suficientes para afrontar la dificultad de nuestro día a día. Es un concepto que tenemos de nosotros mismos y que hemos ido comprando a lo largo de nuestra vida. A nosotros durante toda nuestra vida nos han ido calificando nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros abuelos, nuestros tíos. Y nosotros de pequeños, como teníamos pocos recursos, hemos comprado una serie de etiquetas que nos las hemos quedado como para siempre, como si formaran parte de nuestro ADN. Y no es así, son etiquetas por momentos puntuales de tu vida y que tú puedes quitarte en cualquier momento. Entonces, la autoestima tenemos que saber que debe ser saludable. No puede ser demasiado alta porque entonces entramos en comportamientos narcisistas, ni puede ser demasiado baja porque entonces tenemos un mal concepto de nosotros mismos y no nos vamos a sentir capaces de afrontar las situaciones difíciles de la vida. Entonces tenemos que saber que esta sociedad en entornos laborales no se nos suele permitir reconocer cuando estamos cansados, cuando estamos deprimidos, cuando estamos enfadados. No se nos permite reconocer y manifestar nuestras emociones. No se nos permite priorizar nuestras necesidades sobre las de los demás y se califica de egoísmo. No se nos permite ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos y se nos ha enseñado que cuanto más caña nos demos, mejores somos. Y no es verdad. Cuanto más caña te des, pues psicológicamente más flojo vas a estar. No se nos ha permitido desarrollar nuestro potencial ni reconocer nuestros éxitos. No, por lo tanto, no se nos permite vivir en coherencia. Todo eso lo podemos hacer con los demás, pero no lo podemos hacer con nosotros mismos. Y eso nos sume en bajas autoestimas que hace que no podamos afrontar la dificultad siendo conocedores de que tenemos recursos para afrontarla. Una buena autoestima nos permite tener confianza y seguridad en nuestro trabajo, tener actitudes mucho más positivas en todos los ámbitos de nuestra vida, ser mucho más autoeficientes. Una persona con una buena autoestima entiende, resuelve y comprende. Tener más autodignidad,
Es decir, podemos poner de manifiesto nuestra opinión y nuestros criterios ante sitios donde a lo mejor no compartimos toda la visión, ¿no?, que se tiene. Somos mucho más estables emocionalmente, no estamos tan a merced de la opinión de los demás, porque cuando una persona tiene una baja autoestima, generalmente es muy vulnerable a las opiniones de los demás. Y cuando te hacen una crítica que tiene que ver con tu trabajo, te afecta personalmente, como eso te definiera como persona. Y una crítica a tu trabajo no te define como persona, define un trabajo que es mejorable, ¿no? Pero cuando uno tiene una baja autoestima, está emocionalmente inestable y eso le afecta muchísimo y le hunde y le hace sentirse muy inseguro. Además, cuando uno tiene una buena autoestima, no necesita justificar su trabajo y además acepta las críticas constructivas para mejorar y no le afectan psicológicamente. Os voy a compartir este vídeo. Efectivamente, siempre nos fijamos en las actitudes buenas de los demás y nos ponemos muchas etiquetas negativas en nosotros. En nosotros nos fijamos en los defectos porque pensamos que si estamos pendientes de nuestros defectos vamos a intentar mejorar todo el tiempo. Y lo que hacemos es, de alguna manera, provocarnos una losa de la que nos hace ser muy vulnerables a la vista y a la opinión de los demás. Claves para mejorar la autoestima. Cuida tu cuerpo, tu imagen, tu salud, tu higiene y tu alimentación. Es decir, cuídate tú. Es que si no te cuidas tú poniendo excusas de falta de tiempo, estás haciendo un autoabandono que tu cerebro entiende que tú no eres importante. Y al final tú vives con la sensación de no ser importante y de no ser capaz y de no ser válido y de no ser suficiente y de no merecerte cosas buenas. Permítete sentir tus emociones porque tienes que estar equilibrado emocionalmente. Si no, eres muy vulnerable a la opinión de los demás. Háblate bien y observa si te hablan mal. De verdad, el diálogo interno negativo no nos sirve para mejorar, nos sirve para estar peor. Celebra tus logros por ti y no por los demás. Celébrate tus logros, siéntete merecedor de tus logros. Perdona tus errores y aprende de ellos. Aprende a decir que no. Ten detalles contigo mismo y no te comas las sobras de los demás. Hay que marcarse objetivos que sean alcanzables a corto y medio plazo y que nos hagan sentir que vamos consiguiendo cosas en la vida. Bien, vamos a hablar de 3 conceptos que son muy importantes también en el tema del sentir que tenemos una vida pues plena, tranquila, feliz y sobre todo que cuidamos nuestros vínculos sociales con los demás, ¿vale? Hay que recuperar la amabilidad en los espacios de trabajo. La amabilidad nos conecta con las personas que tenemos a nuestro alrededor y eso hace que te humanices, que los demás sienten que te importan, que te hace ser más proactivo y colaborativo, mejora el ambiente de trabajo y cohesiona muchísimo los equipos y nos hace ser menos egocéntricos y no ir todo el día mirándonos el ombligo pensando que estamos muy estresados, muy agobiados y que la vida es muy difícil. Mirad, el poder de una sonrisa cambia los ambientes de trabajo totalmente. Tenemos que pararnos un poco a pensar que el ser humano es un ser profundamente social y que necesita a los otros seres humanos. Y si nos pasamos el día corriendo, no vemos a nadie. No vemos a nadie. Tenemos que volver a conectar con los seres humanos, porque cuando tú tienes unas relaciones armónicas, sea en el ambiente, que sea en tu vida personal o profesional, tú sientes que la vida merece la pena, que esos días neutros, que son la mayoría de nuestros días, merecen la pena. Pero si nosotros sentimos o somos de esa cultura de la vida personal hay que dejarla en casa y en la vida profesional eres un mero productor de algo, realmente vas a ir por la vida pues con una tristeza permanente y una soledad permanente que es insoportable y por eso termina por no gustarnos nuestro trabajo, el ir a trabajar. Ayudar a los demás nos hace felices porque el ser humano está programado para ayudar a los demás. Somos el mamífero con un tiempo de crianza muy largo, ¿no? Entonces, para poder soportar esa crianza tan larga, que teóricamente son 11 años y en la realidad son casi 30, pues para poder aguantar esa crianza tan larga y no cargarnos a nuestras crías, nos han programado cerebralmente para ayudar a los demás. Y eso conecta los circuitos del placer del cerebro. Entonces, ayudar a los demás nos hace felices y tenemos que ser conscientes de ello. La asertividad es la capacidad de expresar lo que sentimos de forma respetuosa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos que decir algo que nos es difícil, como no sabemos expresar nuestros sentimientos, lo que hacemos es atacar a los demás. Evadimos responsabilidades y las proyectamos sobre los demás. Entonces, a nivel de comunicación, hay 4 posibles conductas. Está la sumisa, la agresiva, la pasivo-agresiva y la asertiva. Y tenemos que trabajar o buscar puntos de mejora para llegar a ser asertivos
y a poder comunicar sin tener que agredir a los demás, sin tener que juzgarlos y que ponerlos a la defensiva, porque eso estropea muchísimo nuestros afectos. Los sentimientos con los que tenemos que convivir en función de estas conductas, pues los vemos muy rápidamente. Una persona sumisa vive permanentemente con una sensación de impotencia, de deshonestidad emocional, porque todo el rato cede frente a los demás, de ansiedad, de frustración, de pérdida de autoestima y de falta de respeto de los demás. Una persona que sea agresiva, que tenga una conducta agresiva, vive permanentemente con ansiedad, que va en ascenso y cada vez estará peor, una sensación de soledad y de incomprensión, de culpa y de frustración, baja autoestima, sensación de falta de control, enfado cada vez más constante porque es entrenable, honestidad emocional, eso sí, porque expresa lo que siente, pero haciéndole daño a otros. Luego una conducta sumiso-agresiva. Por favor, cerrar los micrófonos. A ver, voy a cerrar yo los micrófonos. Que si no. Espera un momentito. A ver qué pasa. Por favor, ¿podéis cerrar los micrófonos? Vale, perfecto. Sigo compartiendo. A ver, que ahora creo que se me ha bloqueado esto. Ay. Avanzar ahora. Ya me va a dejar. Vale, sigo. Vale. Una conducta sumiso-agresiva, vamos a vivir permanentemente con sensaciones de deshonestidad emocional, porque realmente no nos atendemos emocionalmente, sensación de impotencia, de frustración y sensación de inferioridad. Estas tres conductas son muy dolorosas y nos generan muchísimo estrés. Sin embargo, una conducta asertiva genera una autoestima saludable, no se sienten superiores ni inferiores a los demás, sensación de control emocional, inteligencia emocional, frenan o desarman a la persona que les ataca, aclara posibles equívocos, los demás se sienten respetados y valorados y son personas consideradas buenas, pero no tontas, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar los puntos de mejora para conseguir ser un poco más asertivos. A ver, que de nuevo no me deja compartir. Vamos a ver. Vale. A ver si puedo. Vale. Bien, las respuestas no asertivas nos pueden producir bloqueo, sobreadaptación, ansiedad y agresividad y estallido. Con lo cual, de verdad, tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestra forma de afrontar la dificultad con los demás y de expresar lo que sentimos para no caer en este tipo de respuestas que nos generan muchísimo estrés. Le vamos a hablar un poco de la comunicación. Los seres humanos nos relacionamos con los demás a través de la comunicación. Entonces, en nuestras situaciones de estrés siempre hay personas involucradas. No solo podemos pensar en cómo nos sentimos nosotros y hacer un trabajo interno, sino que tenemos que saber que los demás hay que mirar, hay que desarrollar habilidades sociales para percibir cómo están los demás. Los demás, igual que nosotros, quieren ser felices, tienen miedo a sufrir y cada uno tiene sus creencias y sus experiencias para percibir la realidad que no va a coincidir con la mía. Y además, todas las personas con las que nosotros tenemos que relacionarnos son personas que tienen preocupaciones, necesidades y sentimientos. Tenemos que tenerlo en cuenta. A nivel de comunicación, cuando nosotros hablamos, tenemos que saber que las palabras solo suponen un 7% de la comunicación. Luego hay cosas que tienen que ver con la voz, como nuestro volumen, nuestra velocidad del habla, nuestro tono, que suponen un 38% de la comunicación. Y luego está nuestro lenguaje corporal, que es el 55%. Aquí, por ejemplo, en vuestra profesión, cuando hacéis las formaciones de forma online, es muy difícil llegar al alumno precisamente porque perdemos el 55% de la capacidad de comunicarnos, porque es con la expresión corporal, ¿vale?
Bien, ¿cómo podemos mejorar nuestra manera de comunicarnos a través de el estar presente, de entrenar la mente para estar lo más presente posible? Pues lo que vamos a generar es técnicas para hablar de forma más consciente y para escuchar de forma más activa. Con el trabajo de la meditación vamos a conseguir o vamos a tomar conciencia de qué tenemos que hacer para hablar de forma más consciente. En primer lugar, ser honestos contigo mismo y con los demás, porque nuestro cerebro tiene unos neuroceptores que perciben cuando una persona no está siendo honesta, cuando está exagerando, cuando está mintiendo. Entonces tenemos que intentar ser lo más honestos posible sin adornar demasiado nuestros mensajes para llamar más la atención, para ser más divertidos o para conseguir algo a través de una mentira, ¿no? Porque los demás pues se van a dar cuenta. Detente un segundo antes de comenzar, porque así lo que vas a hacer es poder tomar una inhalación de forma consciente y vas a ser mucho más elocuente en la forma de comunicar las cosas. Vosotros que muchas veces tenéis que hablarle a una pantalla, como estoy haciendo yo en este momento, muchas veces es difícil mantener la concentración para serlo bastante elocuente. Entonces debemos de detenernos lo que necesitemos para tomar esas respiraciones conscientes y explicar las cosas tal y como las queremos expresar. Mucho más cuando estamos ante una situación difícil donde la elocuencia es importantísima para no meter la pata y no estropear más las cosas, y debemos de detenernos un segundo y respirar antes de hablar. Sea amable, practica la compasión. No siempre tienes personas con las mismas facultades delante de ti. Y cuando tú estás hablando para alguien, tu objetivo es que te entienda. Entonces te tienes que adaptar tu lenguaje a que la persona de enfrente te pueda entender. Y tienes que practicar esa compasión entendiendo porque hay personas que no tienen las mismas capacidades auditivas o cognitivas para entenderte hablando de la misma manera. No hables si no es necesario, no hagas ruido. Somos una sociedad que hace mucho ruido y que habla mucho sin tener nada que aportar. Habla solo cuando tengas algo que aportar. Cuida tu acento y tu dicción. Aquí hoy estamos conectados personas de distintas zonas de España, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy haciendo un esfuerzo importante, aunque no lo sepáis, para hablar vocalizando bien, porque yo soy de Murcia y en Murcia, pues si yo me pongo a hablar en murciano profundo, la mitad de vosotros no entendéis una palabra de lo que digo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro acento y nuestra dicción para procurar que las personas nos atiendan en función del entorno al que nos estemos dirigiendo. Habla siempre que puedas mirando a los ojos, porque eso hace que tengas una conexión personal con la persona y puedas detectar si la persona mantiene el interés por lo que estás diciendo, se está aburriendo o sencillamente se está sintiendo incómodo, ¿no? Para poder adaptar tu lenguaje. Atiende realmente al otro, no hagas otras cosas al mismo tiempo. Porque realmente cuando tú estás cuando tú estás hablando a otra persona, esa otra persona va a necesitar probablemente interactuar contigo y tienes que atenderlo, aunque se te vaya un poco el hilo de lo que tú estés diciendo. No hagas corrillos, no discrimines y evita hablar de quien no esté presente, porque eso habla mucho de tu personalidad y de tu lealtad, ¿no? Y luego para la escucha tenemos que ser muy conscientes de que no es lo mismo oír que escuchar. Nosotros oímos con los oídos, pero escuchamos con el cerebro. O sea, el mensaje lo tenemos que transcribir en nuestro cerebro para poder entenderlo. Y muchas veces estamos mirando, estamos haciendo como que escuchamos, pero lo único que hacemos es oír y no escuchamos. Entonces tenemos que observar nuestra calidad de la escucha porque es muy diferente en función de determinados ámbitos de nuestra vida. Nosotros, pues con la familia solemos tener una calidad de la escucha muy baja, porque de nuevo nos sentimos seguros, nos sentimos que tengamos que demostrar nada, sentimos que nos van a querer y entonces ahí nos relajamos muchísimo. Y luego sentimos que nuestros hijos no se comunican bien con nosotros, que tengo una mala comunicación con mi pareja, pero es porque no nos lo curramos nada. Tenemos que ponernos a escuchar de forma activa en nuestros entornos familiares. En el trabajo solemos escuchar mejor, más que nada por miedo a no hacer bien las cosas. Con los amigos también solemos escuchar bastante bien porque, bueno, son gente que tiene afinidad con nosotros y nos interesa. Y con los desconocidos, es decir, si trabajamos, por ejemplo, cara al público o con alumnos, como podéis trabajar vosotros, a veces vuestra calidad de la escucha suele ser baja porque no tenéis ninguna conexión personal con ellos, ¿no? Entonces tenéis que detectar en qué áreas de vuestra vida la calidad de la escucha no es buena y trabajaros en estar muy presentes en esa escucha. Para estar presentes en la escucha, tenemos que intentar no interrumpir al que habla hasta que termine. Tenemos que darnos cuenta de cuando nuestra mente se va durante la escucha y volverla a traer, igual que la meditación, a lo que estás haciendo, que es escuchar, no intentar fabricar la respuesta todo el tiempo. Respetar las pausas y los silencios de los otros, analizar tu relación con los silencios de los otros, que es muy importante aguantarlos, respiración para antes de tomar la palabra, para ser elocuente y para poder en ese momento fabricar tu respuesta y no mientras el otro habla. Y sobre todo cuando estés escuchando, olvídate de los tiempos.
¿vale? Si escuchas en apertura, tendrás provecho tu escucha, pero si escuchas pensando en que te tienes que ir, en que tienes que fabricar la respuesta, en que tienes que hacer no sé qué, en que tal, no vas a escuchar. Y además el otro lo va a percibir y va a sentir que no te importa lo que te está diciendo. La queja hay que eliminarla de nuestra vida. Lo he dicho, uno de los puntos que elimina nuestro estrés es la queja. La queja la utilizamos para desahogarnos, sin embargo nos sitúa en una frecuencia vibratoria muy negativa, muy horrible y además nos perjudica muchísimo. No sirve para nada y además lo que hace es, pues de alguna manera, hacernos que tengamos una visión muy negativa de la vida y un diálogo interno muy nocivo para nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones malas que no queremos, que nos producen queja, tenemos que cambiar el sentido de las palabras. Podemos cambiar fracaso por lección, obstáculo por reto, imposible por difícil, catástrofe por contrariedad, frustración por aprendizaje, o inútil o no a la expectativa o no a la altura de tus expectativas. Porque, por ejemplo, cuando algo te parece muy difícil, dices, "Buah, es que esto es imposible". Mira, si es imposible, no tienes que gastar un minuto, no tienes que dedicarle un minuto a algo que es imposible porque no lo vas a poder hacer. Pero si es difícil, tienes que tomar una decisión. O lo afrontas o no lo afrontas, pero no te quedes en medio quejarte, porque cuando te quedas en la queja, tomas una actitud pasiva, no sirve para nada y te envenenas de visión negativa. Con lo cual, hay que eliminar la queja de nuestra vida. Y luego, por último, vamos a ver un concepto que me parece importantísimo para todos los profesionales, que es el trabajar y ser feliz, a través de qué, de una figura japonesa que me entusiasma, que es el Ikigai. Vamos a ver, nosotros hemos elegido una profesión, nos hemos preparado, hemos luchado para llegar a donde hemos llegado, pero el trabajo no lo es todo. El ser humano necesita también sentir que personalmente su vida está completa. Entonces, tenemos que encontrar un propósito de vida más completo que no sea solo el trabajo, ganar dinero y pagar facturas. ¿Vale? Cuando uno encuentra ese ikigai, ese propósito en su vida, es la razón que te levanta cada mañana y que le da sentido a tu vida y hace que cada día te sientas que tu vida merece la pena. Te da una motivación interna y duradera y no una motivación explosiva que dura muy poco tiempo, como puedan ser las pequeñas motivaciones del trabajo, ¿no? Es mucho más efectiva que cualquier motivación pasajera, ¿vale? Bien, pues para encontrar nuestro propósito hay que mirar un poco nuestro interior y hay que analizar, pues, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que amo, en qué soy bueno para desarrollar mi actividad profesional, por qué me pueden pagar, porque a veces lo que más me gusta de este mundo, pues, no es fácilmente remunerable. Entonces, tengo que buscarme algo que también por lo que me puedan pagar. Y además también tengo que buscar algo que el mundo necesite y que yo pueda aportar, porque eso va a tener mucho que ver con mi realización personal, que no solo la profesional va a llenar tu vida, la profesional va a pagar tus facturas, pero la realización personal es la que le va a dar sentido a tu vida. A veces están muy unidas o a veces están muy separadas. Entonces este esquema es precioso porque si yo encuentro lo que amo y además es lo que el mundo necesita de mí, voy a encontrar mi misión. Cuando yo encuentro en lo que soy bueno y además es algo que me apasiona, voy a encontrar mi pasión. Cuando yo encuentro en lo que soy bueno y además me pueden pagar, voy a encontrar mi profesión. Y cuando yo encuentro por lo que me pueden pagar y lo que el mundo necesita, voy a encontrar mi vocación. Analizando estas cosas internamente, puedo darle muchísimo sentido a mi vida. Y no me puedo cerrar solo a levantarme, trabajar, pagar facturas y sobrevivir, porque así nunca vais a tener una vida plena. Entonces, los 5 pasos que dicen los japoneses que hay que seguir para encontrar ese ikigai es empezar por pequeños pasos. No querer llegar a la meta en un golpe de suerte. Ir poco a poco, formándote, cultivándote, probando muchas cosas, con la prueba-error, ir limpiando cosas que realmente no van con tu forma de ser o con tu forma de vivir y llegar a un punto donde te sientas pleno. Liberarse de determinadas creencias, de esas etiquetas que nos hemos colgado, que hemos comprado de los demás y que nos hacen no merecedores de muchas cosas que sí lo somos. Encontrar armonía y sostenibilidad a largo plazo. Y eso se hace con una relación de tus afectos coherente, dedicándole el tiempo a las cosas que verdaderamente son importantes en tu vida. Sentir alegría por las pequeñas cosas. Es indispensable que sepamos valorar las pequeñas cosas de cada día. Y disfrutar del camino, no pensar siempre en la pantalla. Cuando llegue a la pantalla, seré feliz. No, hay que vivir el presente y para eso hay que entrenar la mente, para estar presente y no estar permanentemente en el pasado o en el futuro. Encontrar tu ikigai es conocerte a ti mismo y esto es lo que permite la meditación, ese proceso de autoconocimiento que te sitúe en poder encontrar este ikigai, este propósito.
Voy a compartiros con este vídeo de José Mújica, presidente de Uruguay durante unos años, que pasó 12 años en la cárcel como preso político. Quiero terminar esta charla como resumen diciendo que efectivamente la vida es complicada, la vida exige mucho de las personas, pero sobre todo la vida nos enseña o nos aporta un montón de cosas maravillosas, un aprendizaje continuo durante todos los años de nuestra vida, pero donde no podemos evadir la parte del sufrimiento. Si nosotros intentamos evadir el sufrimiento, nos vamos a generar muchísimo estrés y la vida nos toca vivirla en una sociedad determinada. A nosotros nos ha tocado vivir en una sociedad donde se ha normalizado el estrés y donde no se nos permite hacer una correcta gestión de las emociones, y eso nos tiene profundamente enfermos. Somos una sociedad muy enferma, con lo cual cada uno, dentro de sus recursos internos, tiene que encontrar la forma de hacer una correcta gestión de estos estresores a los que nos vemos sometidos en cada una de nuestras profesiones y de nuestras vidas, y a partir de ahí encontrar la manera de vivir de forma mucho más armónica. Hay muchos métodos ya avalados por la ciencia, como habéis visto, para combatir el estrés, y que la falta de tiempo no sea la excusa maldita para que no viváis muchísimo mejor. Quiero daros las gracias a Forem por el ratito que nos ha permitido. Quiero que sepáis que desde Human Balance van a lanzar una oferta para que podáis hacer la formación larga de 8 semanas en desarrollo en mindfulness, por si alguien está interesado realmente en formarse. Y bueno, en esta última diapositiva quiero exponeros los canales por donde podéis seguir mis charlas de forma gratuita a través del canal de YouTube, que es el de abajo, el de Mamen Fernández Díez de los Ríos. Tenéis el enlace a Instagram, que también publico mucho, y el enlace al blog que tengo de Mindfulness, también totalmente gratuito, que se llama La belleza de la existencia. Además, tengo publicados 2 libros, que los tenéis ahí, que están en Amazon los dos. Uno se titula No me soporto y es un manual de mindfulness para poder aprender a practicarlo, que está dividido en 8 capítulos, como 8 semanas son lo que necesitáis para poder integrarlo en vuestra vida. Y luego un libro para gente que lidera equipos, que se titula Liderar sin amargar. Y con esto, bueno, pues doy por concluida mi charla de hoy. Espero haberos aportado sobre todo herramientas interesantes y conectores para decir, buah, pues he encontrado X puntos de mejora para poder bajar un poco mis niveles de estrés, mis niveles de esclavitud frente a mis estresores, y a partir de ahí, pues que mejorar un poco, bueno, pues vuestra sensación de que la vida merece muchísimo la pena.